La mayoría de las personas piensa que el mundo está fuera de ellas. Viven al revés, persiguiendo la seguridad y la aprobación, como si al ganar suficiente dinero o recibir suficiente alabanza pudieran ser felices de una vez por todas. Pero nada fuera de nosotros puede darnos lo que realmente buscamos. Nada te pertenece, todo va y viene. ¿Te has preguntado qué es la muerte? ¿Cómo se puede morir? ¿Quién dice que alguna vez naciste? Solo existe la vida de un pensamiento no cuestionado. ¿Quién te dice que naciste? ¿Quién te dice que vas a morir? Después de que pensaste el pensamiento, voy a morir, ¿a dónde fue ese pensamiento? ¿Quién serías sin tu historia? Así empieza el mundo. Yo soy una mujer o yo soy un hombre. Y así, interminablemente, hasta que el mundo se va haciendo más y más denso. Yo soy. Cuestiona eso. ¿Continúas tú después de la muerte? Si cuestionas tu mente a fondo, verás que lo que tú eres está más allá de la vida y más allá de la muerte. Cuando cuestionamos nuestros pensamientos, nuestra mente es libre. Tú como cuerpo nunca podrás ser libre. Eso es lo que te cuentas. Por eso practicas muchas técnicas espirituales. Porque en el fondo lo que tú quieres es ser libre. Comprende que si eres mente, nunca has nacido y nunca podrás morir. Ahora si crees que eres un cuerpo, estás limitado. Una mente trabada es la única muerte. Es una muerte por tortura. La mente que no ha sido cuestionada, al creerse lo que piensa, vive en callejones sin salida, frustrada, sin esperanza, intentando eternamente encontrar la salida, solo para experimentar otro callejón sin salida. Y cada vez que encuentra la solución a un problema, se encuentra con otro problema. Está atascada en historias muy viejas, como un dinosaurio rumiando el mismo viejo pasto. Fíjate que existe un equilibrio natural en las cosas. Si te vas demasiado hacia un extremo, la vida suavemente te devuelve al centro. Lo que sube debe bajar y lo que baja debe subir. Arriba y abajo son diferentes aspectos de la misma cosa. También lo son dentro y fuera. La mayoría de las personas piensan que el mundo está fuera de ellas. Y ese es el gran problema. A medida que la mente se comprende a sí misma, deja de identificarse con sus propios pensamientos. Y eso deja mucho espacio abierto. Una mente madura puede abrigar cualquier idea y nunca se va a encontrar amenazada por la oposición o el conflicto, porque sabe que no puede ser obstaculizada. Cuando no tiene una postura que defender, ni una identidad que proteger, puede ir a donde quiera. Nunca hay nada que perder, ya que nada existe. Si escuchas opiniones,
conceptos, y no te identificas como un yo. Lo absorbes todo como parte de tu ser. Y todo lo que sabe de la experiencia ha sido bañado en el no ser, ha sido suprimido y vuelto a emitir. Entra, se sintetiza, se borra, y lo que sale es el no ser apareciendo como ser. Cuando comprendes que no eres nadie, estás cómodo con todo el mundo. No importa cuán desesperado o depravado parezca. No existe sufrimiento alguno al que no puedas entrar, sabiendo que ya está resuelto, sabiendo que siempre eres tú mismo el que sale a su encuentro. A medida que cuestionas lo que piensas, te das cuenta de que no eres quien pensabas que eres. La transformación nace de la polaridad infinita de la mente, que rara vez hemos experimentado porque la mente que se cree que sabe ha estado controlando excesivamente. Pero a medida que indagas, tu mundo cambia, porque estás trabajando con el proyector, con la mente, y no con lo proyectado. Así es como pierdes todo tu mundo, ese mundo tal como lo habías comprendido. Cada vez que indagas en tu mente, la realidad se torna más amable. Hay una parte en tu mente, que es la parte neutral, el centro, que puede tomar una polaridad de la mente y llevarla hasta la otra. Esta parte neutral ofrece a la polaridad confusa, trabada en el yo sé, la opción de abrirse a la polaridad, que contiene las respuestas amorosas, claras y sanas, que tienen sentido para la mente que sabe. La parte neutral no tiene un motivo o deseo, un debería o no debería. Es un puente para que por allí cruce la polaridad confusa. Y como la mente que sabe es educada, se disuelve dentro de la polaridad de la sabiduría y queda absolutamente lúcida, indivisa y libre. Claro, por supuesto, todo esto es una metáfora, ya que solo hay una mente. Lo esencial es que cuando la mente está cerrada, el corazón está cerrado. Pero cuando la mente está abierta, el corazón está abierto. Así que si quieres abrir tu corazón, cuestiona tus pensamientos. Toda historia que te cuentas te aleja de ti mismo, de tu centro. Tú eres lo que existe antes de todas las historias. Tú eres lo que queda cuando la historia es comprendida. Una vez que algo es nombrado, y fíjate que aquí tú le pones nombres a todas las cosas, ya no es eterno, porque eterno significa libre, sin límite, sin una ubicación en el tiempo ni en el espacio, sin obstáculo. Pero aquí todos le ponemos nombres a las cosas. Y de este modo limitamos todo. Lo encajonamos en nombres, verbos, adjetivos. Aún con el pensamiento, Dios, todo se detiene y se manifiesta en el tiempo. Y en cuanto creo Dios, ya he creado no Dios. Cuando creo árbol, creo no árbol. Antes de nombrar cualquier cosa, el mundo carece de cosas, carece de significado. Solo puede haber paz en un mundo sin palabras, sin preguntas. Todo lo que está separado no puede ser real, ya que la mente lo ha creado con sus nombres.
Cuando comprendes esto, lo irreal se vuelve bello, porque no hay nada que pueda amenazar lo real. Nombrar es el origen de todas las cosas individuales que componen el mundo de la ilusión, el mundo soñado. Cuando la mente cree lo que piensa, nombra lo innombrable e intenta hacerlo real mediante un nombre. Cree que sus nombres son reales, que existe un mundo allá afuera, separado de sí misma. Esa es la ilusión, porque el mundo entero es proyectado. El mundo es el reflejo de tu mente. Al no creer tus pensamientos, te liberas del deseo primordial, el pensamiento de que la realidad debería ser distinta de lo que es. El mundo es una ilusión óptica. Eres tú, enloquecido y sufriendo, o tú, dichoso y en paz. Tú lo nombras, tú lo creas, tú le das significado tras significado. Tú agregas el qué a la realidad y luego agregas el por qué. La mente, en su ignorancia, es tan rápida para mantener unido su mundo imaginado que ha creado el espacio y el tiempo y todo lo que contiene. Pero el mundo que ha creado la mente puede ser fácilmente descreado. Tu apego a él es el único sufrimiento. Cuando tienes lo que quieres, cuando eres lo que quieres, no hay impulso alguno a buscar nada fuera de ti. La búsqueda es lo que te aleja de la conciencia de que tu vida ya está completa, tal como es. Aún en momentos de aparente dolor, nunca hay nada equivocado ni falta nada. La realidad es siempre amable. Lo que sucede es lo mejor que podría suceder. No puede ser de otra manera, y te darás cuenta de eso muy claramente si indagas. La mejor oración que podríamos decir sería esta: Dios, sálvame del deseo de obtener amor, aprobación o aprecio. Amén. ¿Por qué rezar pidiendo algo diferente, que sería siempre menos de lo que vendría o de lo que vendrá? Es doloroso buscar lo que nunca podrás tener fuera de ti mismo. Y digo nunca podrás tener porque obviamente no entiendes lo que estás buscando. Si lo entendieras, tu búsqueda terminaría. Puesto que crees que sabes cómo es el amor, cómo debería o no debería ser, el amor se hace invisible para ti. Eres como un ciego buscando algo inexistente. Ruegas, suplicas, te esfuerzas al máximo, realizando un sinfín de acrobacias emocionales en esta búsqueda interminable de finales felices. Solo buscando la verdad dentro de ti, podrás encontrar el amor que nunca puedes perder. Y cuando lo encuentres, tu respuesta natural será el agradecimiento. Cuando dejas de buscar el amor, no te queda nada que hacer. Te quedas con la experiencia de hacerlo en un hacer que está más allá de ti y que se realiza absolutamente sin esfuerzo. Y mucho se logra hacer allí, más allá de lo que jamás hayas pensado que pudieses lograr. Cuando no buscas aprobación fuera de ti, permaneces como la aprobación misma. No puedes vaciar tu mente de pensamientos. Es como si quisieras vaciar el océano de su agua. Al parecer los pensamientos simplemente vuelven una y otra vez. Mas los pensamientos no son el problema, si salimos a su encuentro con comprensión.
¿Por qué querrías vaciar tu mente a menos que estuvieras en guerra con la realidad? Puedes tener 10.000 pensamientos por minuto, y si no te crees ninguno de ellos, tu corazón se queda en paz. El pensamiento estresante original es el pensamiento yo. Antes de ese pensamiento había paz. Un pensamiento nace de la nada e inmediatamente vuelve al lugar de donde vino. Si miras antes, entre y después de tus pensamientos, verás que tan solo hay un extenso espacio abierto. Es el espacio del no sé. No sé. Eso es quien realmente somos. Es el origen de todo. Contiene todo, vida y muerte. Comienzo, medio y final. Hasta que no sepamos que la muerte es tan buena como la vida y que siempre llega precisamente en el momento correcto, asumiremos el papel de Dios, sin ser conscientes de ello, y siempre nos va a doler. Siempre que te opongas mentalmente a lo que es, experimentarás tristeza y aparente separación. No existe tristeza alguna sin una historia. Lo que es, es. Tú lo eres. Si yo puedo entrar en la luz, tú también puedes hacerlo. Tú no puedes ayudar a los demás con tus palabras. Ahí está, por allá, síganme. No. Tú tienes que hacerlo primero. Hazlo primero y nosotros te seguiremos. El anhelo de ser el salvador de los demás es letal. El no saber es la única forma de comprender. Si pienso que debería estar haciendo cualquier cosa que no sea lo que estoy haciendo en este momento, estoy loca. No existe nadie con más o menos sabiduría. Todos disponemos de esta en la misma medida. La voluntad de Dios y tu voluntad son iguales, tanto si te das cuenta como si no. No existe error en el universo. No es posible tener el concepto error a menos que estés comparando lo que es con lo que no es. Sin una historia en tu mente todo es perfecto, sin errores. En realidad, santidad y sabiduría son solo conceptos que nos separan de nosotros mismos. Creemos que existe algún ideal por el cual debemos esforzarnos, como si Jesús fuera más santo o Buda más sabio que nosotros en este momento. Es estresante tener ideales que solo pueden cumplirse en el futuro, un futuro que nunca llega. Cuando dejas de creer que necesitas alcanzar algo, el mundo se torna un lugar mucho más amable. También la idea de pecado es un concepto. Piensa en lo peor que has hecho jamás y entra tan profundamente en ello, tanto como puedas, desde la perspectiva de la persona que eras en aquel momento, con la comprensión limitada que tenías en aquel momento. ¿Te das cuenta que estabas haciendo lo mejor que podías en aquel momento? ¿Cómo podrías haber hecho otra cosa que la que hiciste si creías lo que creías? Si realizas este ejercicio de corazón, verás que no tenías otra posibilidad. La posibilidad de que cualquier otra cosa podría haber sucedido
es solo un pensamiento que tienes ahora acerca de un entonces, un pasado imaginado que comparas con el pasado real, que también es imaginado. Nadie lastimaría a otro si él o ella no estuviera confundido. La confusión es el único sufrimiento que existe en este planeta. Aquí todo el mundo está haciendo su trabajo. Nadie es más valioso que otro. Las cosas que en este mundo nos parecen terribles son en realidad nuestros grandes maestros. No hay errores y no falta nada. Siempre recibiremos lo que necesitamos, no solo lo que pensamos que necesitamos. Entonces llegamos a ver que lo que tenemos no es solo lo que necesitamos, sino también lo que queremos. No se puede tener una izquierda sin una derecha. Esto es la dualidad. Si tienes un problema, debes tener también la solución. La pregunta es, ¿realmente quieres la solución o quieres perpetuar el problema? La solución siempre está allí. Si no hay pensamiento, no hay problema. No es posible tener un problema sin tener la creencia en un pensamiento previo. Observar esta simple verdad es el comienzo de la paz. ¿Cómo puedo poseer cualquier cosa? Las cosas me llegan solo cuando las necesito y solo durante el tiempo que las necesito. Y la manera en que sé que las necesito es el hecho de tenerlas. Cuando algo acaba, se acabó. Todos sabemos cuando llega ese momento y podemos honrarlo o ignorarlo. Puedes saber que la realidad es buena tal como es, porque cuando discutes con ella experimentas ansiedad y frustración. Todos los pensamientos son variaciones sobre un mismo tema. Las cosas deberían ser diferentes de lo que son. Yo quiero, yo necesito, él debería, ella no debería. Siempre duele cuando discutes con la realidad. Lo que es una historia del pasado. El pasado ya pasó, sucedió y no puedes hacer nada al respecto. ¿Y te pones a discutir con eso? La alternativa cuerda es preguntar, ¿qué puedo hacer de ahora en adelante? El pasado es un maestro, es benigno, ya pasó. Pero mientras la gente viva con un pasado no cuestionado, estará viviendo en el pasado. Y para empezar, es un pasado que nunca sucedió. Está viviendo en su historia del pasado. Se está perdiendo lo que hay ahora mismo, que es donde se encuentra el verdadero futuro. Nunca sé qué va a suceder. Todo lo que sé al respecto es que será algo bueno. Comparar lo que sucedió con lo que tú crees que debería haber sucedido es estar en guerra con Dios. Esto cuesta oírlo si estás apegado a conceptos como el bien y el mal. Algunas personas hasta creen que la tristeza es un acto de lealtad, que no sufrir con ellas es como traicionarlas. Esto es locura. No existe argumento en el mundo que pueda hacer más ligera la mella en lo sucedido. Orar no puede cambiarlo, rogar o suplicar no puede cambiarlo. Castigarte a ti mismo no puede cambiarlo. Tu voluntad separada carece totalmente de poder. Sin embargo, sí tienes el poder de cuestionar tu pensamiento. Para ello se necesita una mente totalmente abierta, y nada, excepto una mente abierta, es lo suficientemente creativa para liberarte del dolor de disentir de lo que es. Una mente abierta es el único camino hacia la paz. Mientras creas que puedes saber
lo que debe o no debe suceder, estás intentando manipular a Dios. Esta es una receta para la infelicidad. La realidad, lo que hay, exactamente como es, siempre en cada momento, es benévola. Es nuestra historia acerca de la realidad lo que nubla nuestra visión y oscurece lo que es verdad y nos lleva a creer que hay injusticia en el mundo. Te alejas totalmente de la realidad cuando crees que existe una razón legítima para sufrir. Es locura pensar que el sufrimiento es causado por cualquier cosa fuera de la mente. Una mente clara no sufre. Cuando realmente entras en ti mismo, solo por amor a la verdad, e indagas, aunque sea un solo concepto estresante, la mente se torna un poco más cuerda, un poco más abierta, y comienzas a ver que no existe un mundo objetivo allá afuera, que todo es proyectado. Has estado viviendo en tu historia de lo que es el mundo. Cuando trabajas con la mente, el proyector, con el tiempo comienzas a vivir en un estado de claridad y bondad. Es posible ser bondadosos todo el tiempo, no solo cuando todo está de nuestro lado. Mientras creas que un concepto negativo acerca de cualquier persona, por ejemplo, ella es egoísta, él es arrogante, él no debería hacer esto, ella debería ser aquello. Lo vas a proyectar en todas las personas, tu marido, tu esposa, tus padres, tus hijos. Mientras tú no abraces el concepto con comprensión, tarde o temprano lo impondrás a otros. Cuando no consigas lo que quieres o cuando amenacen tus creencias sagradas. Esto no es teoría, es lo que hacemos. No estamos apegados a las personas, estamos apegados a conceptos acerca de las personas. Cuando en verdad te amas, no es posible proyectar que otras personas no te amen. A la gente le encanta lo sencillo que resulta sentirse completamente amada y percibe, aunque solo sea por un momento, que no depende de nada fuera de sí misma. Nadie te entenderá jamás. ¿Darte cuenta de eso? Es la libertad. Nadie te entenderá jamás, ni ahora, ni nunca. Aun siendo lo más comprensivos que podamos ser, solo podremos comprender nuestra historia acerca de quién eres tú. No hay más comprensión que la tuya propia. Si no amas a otra persona, duele, porque tu verdadero ser es amor. No puedes obligarte a hacerlo, pero cuando llegas a amarte a ti mismo, automáticamente amas al otro. Así como no puedes obligarte a amarnos, tampoco puedes obligarte a no amarnos. Todo es tu propia proyección. Cuando realmente amas a otro, un pensamiento tal como deberías amarme despierta risa en tu corazón. ¿Te das cuenta de la arrogancia de ese pensamiento? No hay nada que puedas hacer con el amor. Todo lo que puedes hacer es experimentarlo. Esta es la relación más íntima que puedas llegar a tener con otro ser humano. Puedes abrazarlo, puedes besarlo, puedes envolverlo y llevarlo a casa, puedes achucharlo, alimentarlo, darle tu dinero, darle tu vida. Y eso no es amor. El amor no es algo que puedas demostrar o probar. Es lo que tú eres. No es un hacer. No puede hacerse. Es demasiado amplio para ello. En la medida en que te abres al amor, la experiencia del amor matará a quien piensas que tú eres.
no aceptarás ningún otro. Matará cualquier cosa que encuentre en su camino. Una vez que te entregas al amor, pierdes la totalidad de tu mundo tal como lo percibías. El amor no permite que haya más que él mismo. Es totalmente avaricioso. Tiene que incluirlo todo. No dejará fuera ni siquiera una sombra de sí mismo. Y todo lo demás desaparece por el camino, y eres como un árbol en otoño que pierde sus hojas tan bellamente. Nuestro dolor consiste en la negación del amor. Una frontera es un acto de egoísmo. No hay nada que no darías a cualquier otro si no tuvieras miedo. Por supuesto, no puedes ser generoso antes de tiempo, pero cuando abrazas tus pensamientos con comprensión, descubres que no hay nada que perder. Así que finalmente no hay ningún intento de protegerte. Dar todo lo que tienes se convierte en un privilegio. Quien se define a sí mismo no puede saber realmente quién es. La realidad es muy clara cuando tu mente es clara. No puede ser más sencillo, aunque la gente cree que tiene que haber algo escondido detrás. Cuando amas lo que es vivir en el mundo, se convierte en algo muy simple, porque comprendes que todo es exactamente como tiene que ser. Cuando la mente se ama a sí misma, ama todo lo que proyecta. La paz es nuestra condición natural. Solo al creer un pensamiento que no es verdad, podemos pasar de la paz a emociones tales como tristeza e ira. Sin creencias, la mente se queda serenamente dentro de ella misma y está disponible para lo que se presente. Por ejemplo, ¿quién serías en presencia de otro sin la historia de que alguien debería preocuparse por ti? Serías el amor mismo. Cuando crees el mito de que la gente debería preocuparse por ti, estás demasiado necesitado para cuidar de los demás o de ti mismo. La experiencia del amor no puede venir de otro, solo puede venir de tu interior. Excluir cualquier cosa que aparece en tu universo no es amor. El amor se une con todo. No excluye el monstruo, no evita la pesadilla, la espera, ya que nos guste o no, puede suceder, aunque solo sea en tu mente. Algunas personas piensan que la compasión es sentir el dolor del otro. Eso es una tontería. No es posible sentir el dolor de otra persona. ¿Te imaginas lo que sentirías si alguien en el lugar de la otra persona y experimentas tu propia proyección? Mientras sigas pensando que hay un tú y un yo, nos confundiremos como cuerpos. Lo que yo amo de los cuerpos separados es que cuando el tuyo duele, el mío no. No es mi turno. Y cuando yo siento dolor, tú no lo sientes. Puedes estar presente para mí sin poner tu propio sufrimiento entre los dos. Tu sufrimiento no me puede enseñar el camino. El sufrimiento solo puede enseñar sufrimiento. Es sorprendente cuántas personas piensan que el sufrimiento es una prueba de la existencia del amor. Si no sufro cuando tú sufres, piensan, significa que no te amo. ¿Cómo puede ser cierto esto? El amor es sereno, no tiene miedo. Si estás ocupado proyectando cómo debe de sentirse el dolor de otro, ¿cómo puedes estar totalmente presente para esa persona? ¿Cómo puedes tomarle la mano y amarla de todo corazón mientras ella atraviesa su experiencia de dolor? ¿Por qué iba a desear ella que tú también padecieras? ¿No preferiría tenerte presente y disponible? No puedes estar presente para otra persona cuando piensas que estás sintiendo su dolor. La tristeza siempre es una señal de que estás creyendo un pensamiento estresante que no refleja tu verdad. Es una contracción y es incómodo.
La verdad es que la tristeza no es racional, aunque la sabiduría convencional diga que sí. No es una respuesta natural y jamás te puede ayudar. Simplemente indica una pérdida de realidad, una pérdida de la conciencia del amor. La tristeza es la guerra contra lo que es. Es un berrinche, solo la puedes experimentar cuando disientes de Dios. Cuando la mente es clara no hay tristeza, no puede haberla. Los pensamientos son como el viento, o las hojas en los árboles o las gotas de lluvia que caen. No son personales, no nos pertenecen, solo van y vienen. Cuando salimos a su encuentro con comprensión son amigos. La mente cambia y como resultado el mundo cambia. Una mente clara sana todo aquello que necesita sanarse. Nunca puede engañarse creyendo que existe una sola mota fuera de lugar. Nunca hemos tenido el control. Tenemos la ilusión de control cuando las cosas van como pensamos que deben ir. Y cuando no lo hacen, decimos que hemos perdido el control y ansiamos algún estado iluminado más allá de todo esto, donde imaginamos que volveremos a tener el control. Pero lo que realmente queremos es la paz. Pensamos que teniendo el control o alcanzando la iluminación, y nadie sabe lo que eso significa, encontraremos la paz. La indagación ayuda a la mente que sufre a salirse de sus disputas con la realidad. Nos ayuda a alinearnos con el cambio constante. Después de todo, el cambio sucede de todas formas, nos guste o no. Todo cambia, al parecer, pero cuando estamos apegados a nuestros pensamientos acerca de cómo debe ser ese cambio, el estar sin control nos hace sentir incómodos. Cuando cuestionamos nuestros pensamientos acerca de las maneras en que el mundo parece haberse vuelto loco, por ejemplo, llegamos a ver que la locura nunca estuvo en el mundo, sino en nosotros. El mundo es una proyección de nuestro propio pensamiento. Cuando comprendemos nuestros pensamientos, comprendemos el mundo y llegamos a amarlo. En eso está la paz. ¿Quién serías sin el pensamiento de que el mundo necesita mejorar? El mundo aparente es como un eco. El eco salió de mí durante muchos años y ahora vuelve a mí. Es como una respiración. Un lago cuando tiras piedritas, todas esas ondas extendiéndose durante todos esos años y regresando ahora. Tú puedes deshacer la confusión. La aparente locura del mundo, como todo lo demás, es un regalo que podemos usar para liberar nuestras mentes. Cualquier pensamiento estresante que abrigues acerca del planeta, por ejemplo, te demuestra dónde estás atascado, dónde estás agotando tu energía al no encontrarte de lleno con la vida tal como es, sin condiciones. No puedes liberarte encontrando un supuesto estado iluminado fuera de tu propia mente. Cuando cuestionas tus creencias a la larga, llegas a ver que tú eres la iluminación que buscabas. Hasta que logres amar lo que es, o sea todo, incluyendo la violencia y locura aparentes, estarás separado del mundo y lo verás como peligroso y atemorizador. Cuando la mente no está en guerra consigo misma, no existe separación. Y cuando has dejado de hacerle la guerra a la realidad, tú eres lo que cambia, totalmente y sin control. El estado de cambio constante es creación sin límites, eficaz, libre y bella, más allá de cualquier descripción. La personalidad odia la crítica y ama el acuerdo. En verdad, para la personalidad el amor no es más que el acuerdo. Una relación consta de dos personas que están mutuamente de acuerdo con sus historias. Si yo estoy de acuerdo contigo, tú me amas. En el momento en que no estoy de acuerdo contigo, en el momento en que cuestiono una de tus sagradas creencias, me convierto en tu enemigo. Te divorcias de mí en tu mente. Luego comienzas a buscar todos los motivos por los que tienes razón y pones tu atención
fuera de ti. Cuando estás centrado fuera y crees que tu problema es causado por algún otro y no por tu apego a la historia que estás creyendo en ese momento, eres tu propia víctima y la situación parece desesperada. Tu pareja es tu espejo, excepto por cómo lo percibes. Él ni siquiera existe para ti. Él es quien tú piensas que es, y a fin de cuentas es solo tú otra vez pensando. Es solo tú, una y otra vez y otra vez. Y de esta manera no te ves a ti misma y te sientes justificada y perdida. Pensar que tu pareja es algo más que tu propio reflejo es doloroso. Así que cuando lo veas de algún modo defectuoso, puedes estar segura que allí es donde está tu propio fallo. El fallo tiene que estar en tu pensamiento, porque eres tú quien lo proyecta. Tú siempre eres lo que crees que nosotros somos en ese momento. No hay excepción. Tú eres tu propio sufrimiento, tú eres tu propia felicidad. No hay forma de unirte realmente a tu pareja, excepto renunciando a la creencia de que necesitas algo de él que no te está dando. Cuando amas a alguien, no hay forma de perderlo. No hay nada que pueda hacer tu marido para evitar que tú lo ames. La única forma en que lo puedes perder es creyéndote tus pensamientos. Eres una con él hasta que crees que debería verse de cierta forma, que debería darte algo, que debería ser otro del que es. Es así como te divorcias de él. En ese momento has perdido tu matrimonio. Por supuesto, a veces es mejor alejarse físicamente. Si tu marido te maltrata, cuestiona los pensamientos acerca de por qué te quedas. A medida que te iluminas a lo que es verdad, quizás llegues a ver que la única opción sana es dejarlo. Posiblemente lo amas con todo tu corazón y sencillamente sabes que no puedes vivir con él. No tenemos que sentirnos temerosos, amargados o enojados para terminar con un matrimonio. Si no estás dispuesta a irte, puede que decidas quedarte, pero con una conciencia mayor de cómo estás abusando de ti misma, permitiendo que él abuse de ti. Es como un jardín con un gran letrero. Este perro muerde. Si entras en el jardín una vez y te muerde, el perro te ha mordido. Si vuelves a entrar en el jardín una segunda vez y te muerde, tú te has mordido. Esta conciencia puede cambiarlo todo. Al cuestionar tu mente, comienzas a comprender que finalmente nadie te puede lastimar, solo tú puedes. Ves que tú eres al 100% responsable de tu propia felicidad. Esta es una buena noticia. No puedes fingir, no puedes obligarte a ser espiritual o amoroso. Solo sé honesto y cuestiona tus pensamientos. Entonces, finalmente, cuando la gente diga, ¡ay, es algo terrible este divorcio!, quizá tú respondas, comprendo que lo veas así, pero no es mi experiencia en lo más mínimo. A medida que se va deshaciendo el filtro por el cual miramos nuestra experiencia y que llamamos mi historia, comenzamos a ver la realidad tal como es, sencilla, brillante y más benevolente de lo que podrías haber imaginado. Llegas a honrarla porque comprendes que no tienes ninguna vida auténtica fuera de ella. Donde quiera que estés parado, estás en el centro del universo. Todo sale de ti y vuelve a ti. Esto puede parecer egoísmo, pero es lo opuesto al egoísmo. Es generosidad total. Es amor hacia todo el mundo y todas las cosas con las que te encuentras porque has sido iluminado acerca de ti mismo. No hay nada más benevolente que saber que tú eres ello. La conciencia de tu propio ser, el único ser que ha existido o existirá jamás, te deja automáticamente centrado. Te conviertes en tu propio amor. Estás asombrado de ti mismo
encantado contigo mismo. Antes creía que había un tú y un yo. Luego descubrí que no hay ningún tú, que de hecho tú eres yo. No hay dos a quienes cuidar, ni tres, ni cuatro, ni 1.000 millones. Solo hay uno. ¡Qué alivio! Es enorme. Quiere decir que no hay nada que hacer, que si estoy bien, todo está muy bien. Sí, eso es exactamente. Eso es estar autorrealizado. Todo cae dulcemente, fácilmente en tu regazo. No solo eres el centro, eres la circunferencia. Eres el círculo completo y eres todo fuera de la circunferencia también. Nada puede limitarte o circunscribirte. Eres la totalidad de ello. Eres todo lo que puedes imaginar. Dentro, fuera, arriba, abajo. Nada existe que no salga de ti. ¿Comprendes? Si no sale de ti, no puede existir. Nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nadie sabe lo que es la muerte. A lo mejor no es un algo, a lo mejor no es siquiera una nada. Es el puro desconocido. Nos imaginamos que la muerte es un estado del ser o un estado de la nada y nos asustamos con nuestros propios conceptos. Pero la vida y la muerte son iguales. La realidad es buena, así que la muerte debe ser buena, sea lo que sea, si es que es algo. Así que si le tienes miedo a la muerte, eso te está enseñando que hay que cuestionar esos pensamientos. No hay nada más que hacer. O te estás creyendo tus historias infantiles o las estás cuestionando. ¿Qué hay de malo en morir? Cierras los ojos cada noche y te duermes. La gente espera con ilusión hacerlo. Muchas personas realmente prefieren esa parte. Y eso es lo peor que puede suceder, excepto por tu creencia que dice que hay otra cosa. Antes de un pensamiento no hay nadie, nada, solo paz, que ni siquiera se reconoce a sí misma como paz. Las personas que saben que no hay esperanza están libres. Las decisiones están fuera de su alcance. Siempre ha sido así, pero algunas personas tienen que morir físicamente para averiguarlo. Nos sorprende que muchas personas sonrían en su lecho de muerte, ¿no? Morir es todo lo que buscaban en la vida. Han renunciado al engaño de creer que poseen el control. Cuando no hay elección, no hay miedo. Comienzan a comprender que nunca nació nada excepto un sueño, y nada puede morir excepto un sueño. Cuando estás claro respecto a la muerte, puedes estar totalmente presente delante de alguien que se está muriendo y sin que importe el tipo de dolor que parece estar experimentando, eso no afecta tu felicidad. Estás libre para amarla, para abrazarla y cuidar de ella, porque tu naturaleza es hacerlo. Acercarse a esa persona con miedo es enseñarle el miedo. Ella te mira a los ojos y recibe el mensaje de que está en un grave problema. Pero, si vienes en paz, sin miedo, ella te mira a los ojos y ve que lo que sea que esté pasando es bueno. Morir es igual a vivir. Tiene su propia manera de ser y no lo puedes controlar. La gente piensa, quiero estar consciente cuando muera. Imposible. Aún querer estar consciente dentro de 10 minutos es imposible. Solo puedes estar consciente ahora. Todo lo que deseas está aquí, en este momento. La mente parece fluir por todas partes, pero es inamovible. Lo que nunca se ha movido. Aparece como todo. Finalmente comprende que donde está es en ningún lado. Se siente humilde porque ve que lo que no ha sido creado no puede ser reclamado. El esplendor de la humildad es todo lo que le queda. Permanece en un estado de gratitud por todo, por sí misma. No hay nada a lo que aferrarse, y eso es libertad.
No tienes que pensar para estar bien. Nosotros no somos lo que pensamos. Estamos siendo pensados. No hay nada que saber, así que no tienes que fingir que sabes algo. Estás absolutamente a salvo. No hay nada que puedas hacer para vivir y nada que puedas hacer para morir. Si estás centrado en la realidad, puedes ir a donde desees sin peligro. No es un acto de valentía. No supone ningún riesgo, porque el peligro solo tiene lugar en el futuro y el futuro nunca puede llegar. Finalmente, nada es real. Así que cuando la gente habla de violencia, yo noto la violencia que están usando en ese momento contra la realidad. ¿Por qué habrías de tener miedo a la realidad? La realidad es benigna para aquellos que pueden ver claramente. Cualquiera que piense que el mal existe está asustado y por lo tanto confundido. La verdad es el poder que nos libera y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. No hay nada terrible en el mundo. El mal es solo una historia más para mantenernos cerrados al amor. Lo único que sé es que Dios es todo y Dios es bueno. Todo es una metáfora, todo es interno. Lo externo es mi interno. Sabes, todas tus historias tratan de un futuro inexistente. La vida nos traerá todo lo que necesitamos para mostrarnos lo que todavía no hemos deshecho. Nada fuera de nosotros nos puede hacer sufrir. Cada lugar es el paraíso, excepto a causa de nuestros pensamientos no cuestionados. La crítica no existe, solo existen las observaciones, y no existe observación alguna que no nos ilumine si nuestra mente está abierta a recibirla. ¿Qué podría alguien decirnos con lo que no estuviéramos de acuerdo? Si alguien nos dice que somos una persona terrible, podemos entrar en nosotros mismos y en 2 segundos encontrar dónde en nuestra vida hemos sido una persona terrible. Y no necesitamos buscar mucho. Y si alguien dice que somos una persona maravillosa, podemos fácilmente encontrar eso también. Cuando alguien nos dice que mentimos, por ejemplo, podemos entrar dentro de nosotros mismos para ver si tiene razón. Si no lo podemos encontrar en la situación que nos están señalando, lo podemos encontrar fácilmente en otra situación que quizás sucedió hace décadas. No necesitas decirlo en voz alta, pero dentro de ti estás de acuerdo con el otro. Y luego puedes decir, sí, soy una mentirosa. Puedo ver dónde tienes razón con respecto a mí. Estamos de acuerdo. Esa persona está dándose cuenta de quién solíamos ser exactamente. Enamórate de las personas que están enojadas contigo, pues son como moribundos agonizando en sus lechos de muerte. No le tienes que dar una patada diciéndole levántate. Es lo mismo cuando alguien está enojado contigo y atacándote. Es un ser humano confundido. Y si tú estás claro, ¿de qué modo no podrías salir a su encuentro? Es entonces cuando nos sentimos más felices, cuando estamos dándonos a nosotros mismos sin condiciones. Si una crítica te duele, eso significa que te estás defendiendo de ella. Tu cuerpo te avisará muy claramente en el momento en que estás sintiéndote herido o a la defensiva. Si no prestas atención, el sentimiento sale y se convierte en enojo y ataque, en forma de defensa o justificación. Esto no es ni correcto ni equivocado, sencillamente no es inteligente. La guerra no es inteligente, no funciona. Si realmente te interesa tu paz mental, te tornarás cada vez más consciente de esa sensación de quererte defender contra una crítica, y a la larga te fascinará encontrar las piezas ausentes de ti mismo
que tu crítico está amablemente señalándote y le pedirás que te señale otras para que puedas aclararte aún más. La crítica es un enorme regalo para aquellos interesados en la autorrealización. Para aquellos que no están interesados en eso, bueno, bienvenidos al infierno. Bienvenidos a estar en guerra con tu pareja, tus vecinos, tus hijos, tu jefe. Pero cuando abres los brazos a la crítica, tú eres tu propio camino directo a la libertad. Tú eres tu única manera de aliarte con una amiga como amiga, aunque ella te perciba como un enemigo. Y hasta que puedas tener intimidad con nosotros, sin que importe lo mal que pensamos de ti, podrás escuchar cualquier crítica sin defensa ni justificación, abiertamente. Es el fin de querer controlar lo que nunca se puede controlar, la percepción de los demás. Cuando eres consciente de ser un alumno, todo el mundo se convierte en tu maestro. En ausencia de defensa, la gratitud es todo lo que queda. Esta vida no te pertenece. No tienes nada que perder. Puedes darte el lujo de ser un tonto. Es pura inocencia. El ego, la mente proyectada, como un cuerpo, como un tú, no es más que un reflejo que piensa que es Dios y que malinterpreta el mundo. Está bajo la ilusión dolorosa de que está separado, pero la verdad es que el ego va a donde va Dios, la realidad, porque la realidad es todo lo que hay. La humildad es lo que surge cuando te ves atrapado y expuesto a ti mismo y te das cuenta de que no eres nadie y que has intentado ser alguien. Te das cuenta que eso que creías que eras es un constructo, que es inválido. Se disolvió todo lo que habías imaginado ser y comprendiste que no eras nada de aquello, que todo eso que creías que eras era insustancial y ridículo. La gratitud es lo que queda de la experiencia de humildad. Hay un sentimiento de agradecimiento por no ser ya la persona que cree saber y que tiene que vivir la vida desde una mente limitada y claustrofóbica. Te has convertido en las historias que te has contado y tú eres lo que vive antes de cualquier historia. Rendirse a lo que hay resulta fácil una vez que tu mente está clara. Es un darse cuenta. Te das cuenta de que todo está continuamente desapareciendo y lo celebras a medida que vuelve al lugar de donde vino, la no existencia, lo no creado. La mente se rinde a sí misma. Cuando no está en guerra consigo misma, experimenta un mundo completamente amable. Ya no ve sufrimiento en el mundo, pues ha puesto fin al sufrimiento dentro de sí misma. Te das cuenta que estás siendo vivido por la vida. Si una historia te mueve sin esfuerzo, sin resistencia. Claro, esta posibilidad puede ser aterradora para las personas que creen que tienen el control. Nacemos solos, morimos solos y vivimos solos, cada uno en su propio planeta de percepción. Nadie se ha encontrado jamás con otro. Aún las personas que conoces mejor
y amas con todo tu corazón son tus propias proyecciones. Una mente abierta, como no cree lo que piensa, es flexible, porosa, sin oposición, sin defensa. Nada tiene poder sobre ella, nada puede resistirse a ella. Cuando comprende que no es nada, puede penetrar en todos lados, aun donde no hay espacio para ello, ningún lugar para recibirla. La gente tiene miedo de no ser nada, pero no ser nada es solo un aspecto de ello. No es algo que temer, sino que es una razón para celebrar. Cuando no crees en tus pensamientos, solo queda risa y paz. Pero ¿cómo puedes saber lo que es la nada mientras sigas creyéndote lo que piensas? La mente abierta no está apegada a conceptos de sí misma o de otros. Solo la mente que cree en lo que piensa es capaz de creer en la imperfección, porque todo es bueno. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Cuando comprendes eso, ya estás en casa. Dios es todo, Dios es bueno. No es una idea, es la realidad. Qué mundo tan asombroso es la mente vacía, pues todo la llena. Solo podemos tener miedo de lo que creemos que somos, de aquello en nosotros que aún no hemos abrazado con comprensión. Lo peor que te puede pasar es que pienses que otro piensa de ti algo que no te gusta, pues eso es lo que tú piensas de ti. Todo el miedo se produce así. Se produce por creerte lo que piensas, ni más ni menos. Si quieres sentir miedo, concibe un plan. Es imposible sentir miedo cuando has cuestionado tu mente. El miedo solo puede experimentarse cuando la mente proyecta la historia desde un pasado hacia un futuro. Si no estuvieras apegado a una historia del pasado, el futuro sería brillante, libre. No te molestarías en proyectar tiempo. Son tus pensamientos los que te asustan y te empujan a pelear o a huir, pero no la realidad. No puedes saber lo que pensarías o sentirías en una situación hipotética. Vivir sin miedo es natural cuando has cuestionado tus pensamientos. Las cosas van por su propio dulce camino, tanto si las dejas como si no. La rosa florece sin tu permiso y muere sin tu consentimiento. Aunque no hayas dado las instrucciones, la campana del tranvía suena. El mundo sigue adelante perfectamente. Todo se hace para ti, ya sea que interfieras o no. Es la vida viviéndose a través tuyo. Todo lo que necesitas hacer es observar. Esa es la verdadera maestría. Libertad significa no tener nunca ni un momento de miedo, de ira o de tristeza. Vivir todo como un regalo. El perdón es darte cuenta de que lo que pensaste que había sucedido no sucedió. Todo ha sido una mala interpretación dentro de ti. Todo es uno, pero no lo mismo. No existen dos huellas digitales iguales y tampoco dos hojas, dos copos de nieve, dos piedras. Todos juntos conforman lo que hay, perfecto e indiviso.
Cada cosa aparentemente separada es un vislumbre microscópico de la totalidad. Cada palabra dicha, cada sílaba separada, cada movimiento de la mano o cruce de piernas, cada apretón del tubo de pasta de dientes sobre las cerdas del cepillo. Cada uno es diferente, cada uno es necesario. Alguien vive, alguien muere, alguien ríe, alguien llora. Por ahora eso es lo que hay hasta que deja de serlo. Respeto tu camino, tanto como respeto el mío. Comprendo que estás hipnotizado por tu historia de quién eres y quieres seguir apegado a ella por ahora. Si realmente no quieres sufrir, puedes dejar de hacerlo. La gente está fascinada por el origen de las cosas. ¿Cuándo comenzó el universo? ¿De dónde vengo yo? Las respuestas a preguntas como estas son obvias una vez que tienes un poco de claridad. ¿Cuándo comenzó el universo? Ahora mismo, si es que comenzó. Una mente clara ve que todo pasado es solo un pensamiento. No hay prueba de la validez de ningún pensamiento que no sea otro pensamiento. Y aún ese pensamiento ya se ha ido. Y luego el pensamiento, ese pensamiento se ha ido, también se ha ido. Solo hay ahora. Y un ahora es un pensamiento del pasado. En realidad, el universo no tiene principio ni fin. Está constantemente comenzando y siempre se ha terminado. ¿De dónde vengo? De este mismo pensamiento. ¡Ay! Ahora me he ido. No hay nada místico en todo esto. Si parece difícil de comprender es porque es tan simple y claro que una mente complicada no lo puede ver. Lo que las personas llaman experiencias místicas pueden ser muy claras también, y una especie de estado de gracia durante un tiempo, pero finalmente no significan nada. No son experiencias que uno debe invitar ni rechazar, solo son movimientos de la mente. Puedes tener las más maravillosas revelaciones, te pueden mostrar toda la creación física, desde el comienzo del tiempo hasta el final del tiempo, cómo el universo tiene su origen de la nada, se expande hasta ser todo y cómo en el punto del infinito forma un arco y vuelve a sí mismo, cómo se parece a un círculo de números y cada número no es solo un número, sino también energía o vibración de luz, sonido y color, todo perfectamente coordinado, sin separación, como cada ser, cada objeto material, cada átomo también es una vibración y un número, de cero al infinito, como el fuego es un número al aire, el agua y las estrellas, como todo ello es sí mismo, volviendo a sí mismo, con su completa comprensión, todo, lápiz, nube, galaxia, hormiga, átomo, vibrando como un número y una frecuencia distintos. Cómo los números se expanden al infinito y vuelven al cero. Cómo todo el universo de la forma, desde el principio hasta el final del tiempo, y todo lo que hay entre ellos, todo está sucediendo al mismo tiempo. Puedes ver el origen del universo y el significado último de la vida. Todo lo que todos han anhelado una vez y no significará nada. Porque en última instancia todo en el universo es una nada imaginada como un algo. Y tú existes con anterioridad a cualquier cosa que piensas que eres. Aunque experimentes todos los niveles y dimensiones dentro de un solo pensamiento, todos los recovecos, ni siquiera el conocimiento más profundo tiene significado. Cualquier persona puede entrar en él a cualquier nivel y sería verdad. No hay nada que no sea real si lo crees, y nada que sea real, lo creas o no. Tú eres conciencia, ello incluye todo, no deja nada afuera, en ninguna de las etapas.
Nada de la historia se queda afuera. La verdad es que todo sale del yo. Si no hay pensamiento, no hay mundo. Sin el yo para proyectarse a sí mismo, no hay ni origen ni fin. Y el yo simplemente aparece, no sale de ninguna cosa y no vuelve a ninguna cosa. Realmente hasta la nada nace del yo, porque es un concepto. Al pensar que no hay nada, continúas creando algo. El yo es el origen de todo el universo. Todo pensamiento nace de ese primer pensamiento y el yo no puede existir sin estos pensamientos. Cualquier historia sobre iluminación desaparece. Solo es una historia más del pasado. Si sucedió hace 5 segundos, podría igualmente ser 1.000.000 de años. Los pensamientos son los que permiten al yo creer que tiene una identidad. Cuando comprendes eso, comprendes que no existe ningún tú a iluminar. Dejas de creer en ti mismo como una identidad y te haces igual a todo. Cuando la mente no tiene con qué identificarse, experimentas todo en su belleza como ti mismo. La vida se vuelve sumamente difícil cuando calificas lo que haces de equivocado, estúpido o innecesario. Cuando desprecias lo que hiciste después de haberlo hecho. Comparar lo que has hecho con lo que deberías haber hecho. Creer que necesitas estar a la altura de algún estándar externo es un sendero difícil. Lo que es siempre como debe ser ahora mismo y siempre es la historia de un pasado. Puedes discutir con el pasado todo lo que quieras y después de que encuentres las mejores, más persuasivas y más humanas razones del mundo de que algo debería haber sido diferente, el pasado sigue siendo lo que es. Aprende del pasado, por supuesto, pero si sientes cualquier culpa o vergüenza acerca de él, solo estás violentándote a ti mismo. Y la violencia no funciona. El camino claro, el gran camino, es empezar ahora. No puedes cambiar el mundo proyectado, pero sí puedes cambiar tu mente, el proyector. Solo toma nota cuando las cosas están desequilibradas. No tienes que entenderlo. Existe una señal interna que siempre te avisará. Se llama estrés. Tus pensamientos no cuestionados acerca de la vida te llevan a creer que existe algo fuera de lugar, y eso nunca puede ser cierto. El estrés te avisa cuando es hora de indagar. Juzga a tu prójimo, escríbelo, haz 4 preguntas, inviértelo. De por sí, la vida no requiere esfuerzo. Si crees que hay un problema, indaga hasta que puedas ver lo perfecto que es lo que hay. Solo hacemos 3 cosas en la vida. Nos sentamos, nos ponemos de pie o yacemos en postura horizontal. Eso es todo. Todo lo demás es una historia. La vida no es difícil, es tu pensamiento el que lo hace difícil. De ahí vienen tu felicidad o tu sufrimiento. Hay 2 formas de sentarte, o de estar de pie, o de acostarte. Lo puedes hacer cómodamente o lo puedes hacer con estrés. Si no amas donde te encuentras, tienes que cuestionar tus creencias. Se necesita valor para entrar en ti mismo y encontrar respuestas genuinas. Pero cuando lo haces pierdes todas tus historias acerca del mundo, pierdes todo el mundo como tú lo entendías. Una vez que cuestionas lo que crees, comienzas a ver claramente por qué la mente deja de hacerse la guerra a sí misma. Es más, te emocionas con la realidad. Simplemente muéstrame un problema que no se derive de creerse un pensamiento que no es verdad. ¿Ves? Todos vienen de ahí. Por ejemplo, suponte que tienes cáncer. ¿Cómo sabes que necesitas padecer cáncer? Bueno, porque es lo que está sucediendo. Pero aceptar el cáncer no significa darte por vencido.
Eso es negación. Consulta a los médicos, consigue el mejor tratamiento que puedas. ¿Crees que tu cuerpo va a curarse más eficazmente cuando estás tenso y aterrado y enfrentándote al cáncer como si fuera un enemigo? ¿O cuando estás amando lo que es y dándote cuenta de todas las formas en que tu vida es realmente mejor porque tienes cáncer y desde ese centro calmado haciendo todo lo que puedes para curarte? Nada te proporciona más vida que la paz interior. El único momento en que sufres es cuando crees un pensamiento que se opone a la realidad. Tú eres la causa de tu propio sufrimiento. Pero solo de esto. No existe sufrimiento en el mundo. Solo hay una historia no indagada en la que crees. No hay sufrimiento en el mundo que sea real. ¿No es asombroso? Tanto el placer como el dolor son proyecciones. Y se necesita una mente clara para entender esto. Después de la indagación, la experiencia del dolor cambia. El gozo que siempre estaba debajo de la superficie del dolor ahora está en primer lugar y el dolor está debajo. Lo observas cuando va y viene y comprendes que siempre va y viene en el momento perfecto. Cualquier persona que esté en armonía con lo que es no tiene un pasado para proyectarlo como un futuro, así que no hay nada que ella espere. Todo lo que aparece siempre es nuevo, brillante, sorprendente, obvio, y exactamente lo que ella necesita. Comprende que es un regalo, que no ha hecho nada para merecerlo. Se maravilla con lo que hay. Para ella todo es nuevo, nunca lo ha visto antes. No tiene creencia alguna que podría quitarle valor a lo que realmente es. En la inocencia del no saber, en la sabiduría del no necesitar saber, puede ver que todo, como aparece en el momento, es siempre benévolo. Ella deja llegar todas las cosas, porque de todas formas llegan. No es como si tuviera elección. Deja todas las cosas irse porque de todas formas se van. Se deleita en el ir y venir. Nada llega hasta que lo necesita. Nada se va hasta que ya no lo necesita. De esto tiene absoluta certeza. Nada se desperdicia, nunca hay demasiado ni demasiado poco. Ella no espera resultados, porque no tiene futuro. Se da cuenta de la eficacia, la necesidad de lo que hay. ¿Qué tan lleno es? ¿Qué tan espléndido? Más allá de cualquier concepto que pudiera tener acerca de lo que debería ser. Con esa comprensión, su vida siempre se renueva. Ella misma es lo que hay, siempre abierta a lo que venga, siempre contenta. Sócrates dijo: si yo soy sabio, la única razón es porque sé que no sé. Sócrates ayudó a las personas a cuestionar sus creencias, y cuando vino el momento de tomar la cicuta, lo hizo con alegría. No se asustaba a sí mismo ni se causaba tristeza, proyectando un pasado que no existía en un futuro que tampoco existía, como hacían sus queridos e inconscientes discípulos. Él no se identificaba con un cuerpo. Cuando la mente deja el cuerpo, lo enterramos y nos alejamos caminando. Él comprendió que pase lo que pase, la realidad es buena. Eso alegraría el corazón de cualquiera. Parece ser que Sócrates era alguien que amaba lo que es. Cuando tu corazón está alegre y en paz, no importa lo que hagas o no hagas, que vivas o mueras. Puedes hablar o quedarte callado y todo es lo mismo. Algunas personas creen que el silencio es más espiritual que el hablar, que la meditación o la oración te acerca más a Dios que ver la televisión o sacar la basura. Esa es la historia de separación. El silencio es bello, pero no es más bello que el sonido de las personas hablando. Me fascina que los pensamientos crucen por mi mente, y me fascina que no haya pensamientos. Los pensamientos nunca pueden ser un problema para mí, porque los he cuestionado y he visto que ningún pensamiento es verdad. Si aprendes a meditar, la mente se aquieta. Puedes llegar a estar muy calmado y luego
puede suceder que, cuando estás en tu vida cotidiana y recibes una multa por estacionar mal el auto, ¡pum!, te disgustas. Es fácil ser espiritual cuando las cosas van como tú quieres. Cuando los pensamientos son simplemente observados y no investigados, conservan su poder para causar estrés. O crees tus pensamientos o no los crees. No hay otra opción. Son como alguien que te susurra. En realidad no escuchas, así que no reaccionas. Pero si esa persona habla en voz alta y claramente, no puedes evitar oír lo que dice y posiblemente reacciones. Con la indagación, no solo tomamos nota de nuestros pensamientos, sino que vemos que no corresponden a la realidad. Nos damos cuenta de cuáles son exactamente sus efectos. Vislumbramos cómo podríamos ser si no los creyéramos y experimentamos sus opuestos como igualmente válidos. Una mente abierta es el comienzo de la libertad. No puedes soltar un pensamiento estresante porque, para empezar, tú no lo creaste. Un pensamiento simplemente aparece. Tú no lo haces. No puedes soltar aquello sobre lo que careces de control. Una vez que has cuestionado el pensamiento, tú no lo sueltas. Él te suelta a ti. Ya no significa lo que pensabas que significaba. El mundo cambia porque la mente que lo proyectaba ha cambiado. Tu vida entera cambia y ni siquiera te importa porque comprendes que ya tienes todo lo que necesitas. Esto va más allá de la simple conciencia. Sales al encuentro de tus pensamientos con comprensión. Esto significa que los puedes amar incondicionalmente y hasta que comprendas profundamente que los pensamientos ni siquiera existen, puedes pasar toda tu vida controlado por ellos o luchando contra ellos. Observar tus pensamientos funciona solo mientras estás meditando, pero puede que no funcione tan bien cuando recibas una multa por estar mal estacionado o cuando tu pareja te deje. ¿Observas simplemente tus sentimientos sin que dejen residuos? No lo creo. No hemos llegado hasta que llegamos. Cuando profundizamos y realmente nos encontramos con esos pensamientos, comprendiéndolos, los pensamientos cambian, se vuelven transparentes y después, si aparecen de nuevo, simplemente experimentamos claridad, una claridad que incluye a todo el mundo. Los planes son innecesarios. La realidad siempre te muestra lo que sigue de una manera más clara, más amable, más eficaz que lo que podrías descubrir por ti mismo. Ves el bien en todas partes. Cuando te crees un pensamiento, tu mente se hace pequeña y la pequeñez de la mente no te permite ver. Te mantienes inconsciente de todo lo que te rodea. Bloqueas el júbilo. Pienses lo que pienses, la realidad es lo que hay. La realidad no se ajustará a tus ideas de lo que debería ser y no esperará tu consentimiento. ¿Lo entiendas o no? Estar presente quiere decir vivir sin control y recibir siempre lo que se necesita. Para quienes están cansados del dolor, nada puede ser peor que tratar de controlar lo que no se puede controlar. Si quieres verdadero control, suelta la ilusión de control. Deja que la vida te viva. De todas formas lo hacen. Tú solo cuentas la historia de cómo no lo hacen. Y esa es una historia que nunca puede ser real. Tú no hiciste la lluvia
o el sol o la luna. No tienes control sobre tus pulmones o tu corazón o tu vista o tu respiración. En un momento dado estás bien y sano. El siguiente no lo estás. Cuando tratas de ponerte a salvo, vives tu vida siendo muy cuidadoso y puede que termines no teniendo vida alguna. No puedes imponer la moral a las personas. Las personas son lo que son y harán lo que hacen, con o sin nuestras leyes. No puedes forzar a las personas a ser sobrias u honestas o amables. Podrías decir, no deberías, hasta que te quedes difónico. Y ellos lo harán de todas formas. La mejor forma, la única forma efectiva, es servir de ejemplo y no imponer tu voluntad. Antes yo intentaba enseñar ética a mis hijos diciéndoles lo que debían hacer, lo que no debían hacer, lo que les debía gustar, lo que no les debía gustar. En mi confusión yo intentaba ser una buena madre y pensaba que esa era la manera de convertirlos en buenas personas. Cuando no hacían lo que yo quería, los avergonzaba o los castigaba, creyendo que era por su propio bien. En realidad, lo que les enseñaba era a romper mis leyes y a cuidarse de no ser descubiertos. Les enseñé que la forma de tener paz en casa era andarse escondidas y mentir. Muchas de las cosas que les enseñaba a no hacer, las había hecho yo misma y no lo había admitido, y algunas de las cosas las seguía haciendo aún mientras ellos me vieran. Yo esperaba que no hicieran estas cosas simplemente porque yo lo decía, pero no funcionó. Esa era una receta para la confusión. Llegué a comprender que mis hijos nunca habían sido míos. Descubrí que quienes pensaba que eran nunca habían existido. Y mi experiencia de ellos es hoy más íntima de lo que puedo describir. Hoy cuando mis hijos me preguntan qué deben hacer, yo les digo, no sé, cariño, o esto es lo que yo hice en una situación similar y funcionó para mí. Y siempre puedes confiar en que estoy aquí para escucharte y que te amaré, no importa qué decisión tomes. Tú sabrás qué hacer. Y además, cariño, no puedes equivocarte, te prometo eso. Por fin aprendí a decirles a mis hijos la verdad. Es doloroso pensar que sabes qué es mejor para tus hijos. Digamos que es imposible. Cuando piensas que necesitas protegerlos, estás enseñándoles ansiedad y dependencia. Pero cuando cuestionas tu mente y aprendes cómo no intervenir mentalmente en los asuntos de tus hijos, finalmente hay un ejemplo en la casa. Alguien que sabe vivir una vida feliz. Y ellos notan que tú sabes organizarte y que eres feliz. Así comienzan a seguirte. Si tu felicidad depende de que tus hijos sean felices, eso los convierte en tus rehenes. ¿Por qué habría de dar consejos a mis hijos cuando no puedo saber qué es mejor para ellos? Si lo que hacen les produce felicidad, eso es lo que quiero. Si les produce infelicidad, eso es lo que yo quiero. Porque de ahí aprenden lo que yo nunca podría enseñarles. Sin creencias, tú eres todas las cosas. La vida es simple. Todo sucede para ti, no a ti. Todo sucede exactamente en el momento correcto. Ni demasiado temprano, ni demasiado tarde. No te tiene que gustar. Solo es más fácil si lo hace. ¿Cómo reaccionas cuando crees que el pasado debió ser diferente?
Te paralizas de miedo, porque aquello a lo que te resistes persiste. Te toca quedarte con tu mundo estresante, un mundo que no existe excepto en tu imaginación. Te toca quedarte en la pesadilla. Duele oponerse a la realidad, porque al oponerte a la realidad te estás oponiendo a tu propio ser. Nadie ha sabido jamás la respuesta a ¿por qué? La única respuesta verdadera es ¿por qué? ¿Por qué brillan las estrellas? Porque lo hacen. ¿Por qué está un vaso en la mesa? Porque ahí está. Eso es. En realidad no existe un por qué. Es inútil preguntarlo. La pregunta no puede ir a ningún lado. ¿No te has dado cuenta? La ciencia puede darte una respuesta, pero detrás de cada por qué siempre hay otro ¿por qué? No hay una respuesta final a nada. No hay nada que saber ni nadie que quiera saberlo. No finjas estar más allá de tu propia evolución. En vez de ser espiritual, sé honesto. Es doloroso fingir que estás más evolucionado de lo que estás. Estar en el lugar de un maestro, cuando es más agradable estar en el lugar de un alumno. La verdad no respeta la espiritualidad. Solo se acepta a sí misma, tal y como parece ahora. Y no es seria, solo es Dios riéndose de la broma cósmica. Lo que es verdaderamente valioso no puede ser ni visto ni oído. No es nada y es todo. No está en ninguna parte y está debajo mismo de tus narices. De hecho, es tu nariz junto con todo lo demás. No puede alcanzarse ni lograrse porque en cuanto empiezas a buscarlo lo pierdes. No tiene que lograrse, solo notarse. Nada de lo que dice nadie es verdad y ningún pensamiento que emerge dentro de ti es verdad. No hay nada y sin embargo aquí está el mundo de nuevo. El sol, el cielo, la acera, el perro trotando al final de su correa. Cuando comprendes que eres uno con la realidad, no buscas porque comprendes que lo que tienes es lo que quieres. Todo tiene sentido porque no superpones tu pensamiento a la realidad. Y cuando cometes un error, te das cuenta de inmediato de que no fue un error, fue lo que tenía que suceder, puesto que sucedió. Antes del hecho había infinitas posibilidades, después del hecho solo había una. Cuanto más claramente comprendes que habría, podría, debería, son solo pensamientos sin cuestionar, más puedes apreciar el valor de un error aparente y lo que produjo. Ver esto es el perdón en su totalidad. En la claridad de la comprensión, el perdón es innecesario. No hay necesidad de poner el mundo en orden. Las cosas ya están en orden aún antes de que existan. Salgo a la calle hay personas y coches y perros, pájaros, plantas y basura. Y en este maravilloso caos existe una belleza que siempre me deleita. Todo es para mí, se me presenta en el momento perfecto, exactamente como se necesita. Aunque caminar por la calle a algunas personas no les parezca gran cosa, para mí es un mundo entero, es mi mundo secreto, donde siempre estoy sirviendo a todas las cosas y las personas, así como ellas me sirven a mí. No intento educar a la gente. ¿Por qué querría hacer tal cosa? Mi única tarea es llevarte de vuelta a ti mismo. Cuando descubres dentro de ti, detrás de todo lo que estás pensando, la maravillosamente no sé, ya estás en casa. La mente no sé es la mente totalmente abierta a lo que la vida aporta. Cuando la encuentras, has encontrado tu camino. Sea cual sea la historia a la que nos apegamos, allí se encuentra nuestra religión y no hay lugar para Dios. El conocimiento que necesitas está dentro de ti. ¿Cómo se te puede enseñar lo que ya está dentro de ti?
solo puede comprenderse. Si tú estás dispuesto a adentrarte y esperar la verdad, tu sabiduría innata sale al encuentro de la pregunta y la respuesta suena verdadera haciendo vibrar todo tu ser. No pueden existir problemas a menos que tú creas lo que piensas. A la larga se comprende que la realidad entera es mente y que el mundo cambia a medida que cambia la percepción. Cuando la gente cree saber las respuestas, es difícil ayudarles a encontrar su camino, porque está tratando con mentes cerradas, y una mente cerrada es un corazón cerrado. Cuando la mente ha visto con absoluta certeza que realmente no sabe lo que creía saber, comienza a deshilacharse, los nudos se aflojan y empiezan a deshacerse a sí mismos. El mundo material es una metáfora de la mente. La mente emerge en sus proyecciones y debe finalmente volver a sí misma, así como los ríos vuelven al mar. No importa cuán brillante sea la mente, ni cuán grande el ego que se otorga crédito por sus acciones. Cuando logra ver que no sabe nada, que no puede saber nada, vuelve a su origen y se encuentra consigo misma de nuevo en absoluta humildad. Una vez que comprendes lo que es verdad, todo fluye hacia ti, porque te has tornado el ejemplo viviente de la humildad. La mente realizada se contenta con el lugar más bajo y menos creativo. Desde allí todo es creado. El lugar más bajo es el lugar más elevado. La humildad es nuestra respuesta natural cuando vemos lo que es verdad acerca de nosotros mismos. Cuando juzgamos a otros y cuestionamos ese juicio y luego lo invertimos hacia nosotros mismos, ese es el fuego y la purificación. Nuestras rodillas se doblan y aprendemos qué dulce es perder, cómo el perder es ganar. Algunas personas lo llaman perdón, yo lo llamo cordura. Sigue lo que hay. Lo que hay es lo que siempre se te revela en el momento. Es la voluntad de Dios y siempre es clara como el cristal. Cuando careces de voluntad propia, no hay tiempo ni espacio. Todo se vuelve un fluir. Tú no decides, fluyes de un suceso al siguiente y todo se decide para ti. Respetar lo que hay es seguir las instrucciones sencillas. Si te surge el pensamiento de que hay que lavar los platos, lávalos. Eso es el cielo. El infierno es preguntar, ¿por qué? El infierno es, lo haré más tarde. No tengo que hacerlo, no es mi turno, no es justo. Alguien más debería lavarlos, etc. Si te aparece el pensamiento de hacer algo, simplemente hazlo. Todos los pensamientos no cuestionados acerca de ese acto es la manera en que tú te lastimas. Hacer lo que toca sin una discusión mental es devoción a Dios. Es una cosa maravillosa simplemente escuchar y obedecer, escuchar y hacer. Y si sigues la voz, a la larga comprendes que ni siquiera hay una voz. No hay una voz, solo hay movimiento. Tú eres el movimiento. Y simplemente lo contemplas realizándose a sí mismo. Lo que toca no es asunto tuyo. Tú simplemente te mueves y deshaces cada juicio que tengas al respecto. No es posible que algo esté contra ti. No existe tal cosa como un enemigo, ni una persona, ni una creencia. Ni siquiera el ego es un enemigo. Solo es un malentendido. Percibimos algo como un enemigo cuando todo lo que tenemos que hacer es estar presentes con ello. Solo es el amor surgiendo bajo una forma que aún no comprendemos. Y, cuestionando la mente, permitimos a las creencias que simplemente emerjan. La mente silenciosa comprende que ninguna creencia es verdad. Es inamovible en esa creencia, así que no puede apegarse a ninguna creencia. Está cómoda con todas. Tu enemigo es el maestro que te muestra lo que aún no has sanado.
Cualquier lugar que defiendas es donde todavía estás sufriendo. No hay nada allá fuera que se pueda oponer a ti, solo el movimiento fluido, como el viento. Agregas una historia a lo que percibes y esta historia es tu sufrimiento. Todo lo que he dicho de otros, eso soy yo. Ellos eran yo desde el principio. Cualquier cosa que haya llamado mi enemigo lo era yo. La proyección nos lleva a ver la realidad como un ellos y un yo, pero la realidad es mucho más bondadosa. Todos tus enemigos son tus bondadosos maestros, solo esperando a que tú te des cuenta. Y eso no significa que tienes que invitarlos a tu casa a cenar. Nadie puede ser mi enemigo hasta que lo percibo como amenazante para mis creencias. Si hay algo que temo perder, he creado un mundo donde pueden existir los enemigos, y en ese mundo no hay forma de comprender que cualquier cosa que pierda, estoy mejor sin ella. Nunca podemos tener un problema con las posesiones. El único problema son nuestros pensamientos acerca de lo que poseemos o no poseemos. ¿Qué otro sufrimiento es posible? La sencilla verdad es que lo que sucede es lo mejor que puede suceder. La gente no entiende esto, simplemente está creyéndose sus propios pensamientos y tiene que quedarse apegada a la ilusión de un mundo limitado, perdida en la guerra contra lo que es. Esta es una guerra que siempre perderá, porque se opone a la realidad, y la realidad siempre es benevolente. Lo que sucede de hecho es lo mejor que puede suceder, lo entiendas o no, y hasta que lo entiendas no hay ninguna paz. La realidad es más amable que la historia que nos contamos acerca de ella. La mente dispuesta a ser cuestionada es la única mente que podrá emprender este viaje. La mente abierta no tiene miedo ante su búsqueda de una vida sin sufrimiento. Con el tiempo es fácil poner en práctica la indagación, porque aprendes a respetar el lugar de donde vienen tus respuestas y la libertad que éstas aportan. Y a la larga la mente comprende que ha encontrado el camino deseado, el camino que lleva a casa, de regreso a su propio ser, su último lugar de reposo. La mente, dispuesta a ser cuestionada, es la única mente que podrá emprender este viaje hacia el corazón. La mente abierta no tiene miedo ante su búsqueda de una vida sin sufrimiento. Con el tiempo es fácil poner en práctica la indagación, porque aprendes a respetar el lugar de donde vienen tus respuestas y la libertad que éstas aportan. Y a la larga la mente comprende que ha encontrado el camino deseado, el camino que lleva a casa, de regreso a su propio ser, su último lugar de reposo. Todo lo que querías esconder sale a la superficie. Sientes todas sus repercusiones y te sometes una y otra vez a la muerte de quien creías que eras. Esto puede doblarte de dolor. Quizás vomites o pases por una parálisis temporal, posiblemente durante horas. Todavía estás identificándote como tú y comienzas a ver que tú mismo eres todas las personas que encontrabas poco amables, brutales, estúpidas, locas, avariciosas, despreciables. Y esto es tan doloroso que a veces crees que no podrás soportarlo. A medida que sigues con la indagación, la mente comprende que ella es su única enemiga y que el mundo entero es su proyección, que está sola, que no hay ningún otro y que esto es absoluto. Las inversiones siempre la mantienen enraizada con la invitación de ser humana. Este equilibrio la sostiene entre nada y algo, le da la base sólida de un mundo y permite que la confianza crezca a medida que tú continúas dulce y seguramente disolviendo lo que queda. En algún punto, la identidad se pierde y solo queda mente, completamente arraigada en sí misma. Nunca más puedes volver a hacer otra cosa que eso. Pensar que sabes algo es creerte una historia del pasado. Es una locura.
Cada vez que crees saber algo duele, porque en realidad no hay nada que saber. Estás tratando de apegarte a algo que no existe. No hay nada que saber y no hay nadie que lo quiera saber. Así que es mucho más fácil saber que no sabes. Es más amable también. Amo la mente, no sé. Cuando sabes que no sabes, estás naturalmente abierto a la realidad y puedes dejar que te lleve a donde quiera. Puedes soltar tu identidad y ser quien realmente eres, lo ilimitado, lo innombrable. Nadie puede comprender cómo es para alguien sin futuro contemplar un reloj mientras llegan las 9. El evento es tan milagroso que resulta inefable. Una vez un cristiano me preguntó si alguna vez me había encontrado con Jesús. No sé mucho de Jesús, excepto que amaba a Dios. Él era un hombre con un camino maravilloso que funcionó para él. Alguien que verdaderamente lo vivió. Yo sé cómo es eso. Yo también encontré un camino maravilloso y lo vivo. Y por supuesto, eso no es verdad. Yo no encontré el camino me encontró a mí, cuando ni siquiera había un mí para encontrar. El camino simplemente es lo que es. No se tuerce para acomodarse a como alguien piensa que debería ser. Es su propia integridad. Es infinitamente inteligente y bondadoso. En mi mente, si Jesús es el camino, lo encuentro en todo el mundo, porque el camino no es más que un reflejo de mi propio pensamiento. Los cristianos dicen que aman a Jesús, pero eso es fácil de creer cuando las cosas van como quieres. Si Jesús entrara en esta habitación, todo el mundo lo amaría. Algunos incluso caerían a sus pies y lo adorarían, hasta que Él dijera algo que amenazara su religión fundada en el concepto que están creyendo en ese momento. Entonces se convertiría en el enemigo. Es un radical, Él no es lo que pensaba, anda con la gente equivocada. Un maestro espiritual no debería ser político. Está contradiciendo las sagradas escrituras. Su cabeza está en las nubes. Él no entiende. La gente descalificará hasta la persona más amorosa y transparente del mundo si ésta se opone a su sistema de creencias. La invalidará, la negará, la anulará, pero verá que está equivocada, que es un fraude, que es peligrosa para la sociedad, para proteger lo que realmente cree que es importante. Prefiere tener razón a ser libre. Cuando expresas reverencia por un maestro espiritual, es a ti mismo a quien reverencias, porque no puedes proyectar nada más que a ti mismo. Y mientras haya algo en ti que no esté sanado, tendrás que endilgárselo al maestro cuando las cosas no van como desearías o cuando tu sistema de creencias se ve amenazado. Él dice algo, tú lo interpretas, piensas que él está equivocado o que carece de algo y abandonas la reverencia. No estás reaccionando a lo que dijo, sino a lo que escuchaste. Es una cosa buena amar a Jesús, pero hasta que puedas amar al monstruo, al terrorista, al que abusa de los niños, hasta que puedas enfrentarte a tu peor enemigo sin defensa ni justificación, tu reverencia por Jesús no es verdadera, porque cada uno de los antes mencionados es solo otra de sus formas. Así es como sabes cuando en verdad tienes reverencia por tu maestro espiritual, cuando tu reverencia alcanza a todos sin distinción. Si crees tener devoción por un maestro espiritual, es un maravilloso principio. Puedes apreciar cómo se verá tu devoción cuando se dirija a todos nosotros. Cualquier falta de respeto, invalidación o temor que proyectes sobre un enemigo, más tarde o más temprano la proyectarás sobre tu maestro espiritual. Todo el mundo es tu maestro, y la práctica espiritual más poderosa es acercarte a las personas que te critican. Ni siquiera tienes que hacerlo físicamente, ya que viven aquí mismo en tu cabeza. Y cuando crees que estás más allá de tu necesidad de defenderte, acércate físicamente a tus enemigos y experimenta cuán alegre te sientes cuando te insultan. Esa es la verdadera prueba. Cobrar conciencia sin ningún maestro espiritual
sin ninguna escritura sagrada o tradición o autoridad, es encontrar al Maestro allí donde te encuentres. La verdad está debajo de tu propia nariz, tan asombrosa. La mente equilibrada está siempre serena, no está a favor ni en contra de nada, solo desea lo que hay. Está serena porque no se opone a nada, nada se opone a ella, nada la detiene. Actúa como la creación, desenvolviéndose en el momento, y su acción es veloz y libre. No está apegada al placer porque no necesita más de lo que ya tiene. Generalmente el placer es una forma sutil de incomodidad, porque aún mientras disfrutas de la comida o del sexo, por ejemplo, te apegas a tu disfrute, quieres que dure, quieres tener más, o tienes miedo de perderlo mientras lo estás disfrutando. La diferencia entre el placer y el gozo, la distancia es de aquí a la luna, de aquí a otra galaxia. El placer es un intento de llenarte a ti mismo. El gozo es lo que eres. Una vez que te entiendas a ti mismo, tú eres el placer que buscabas. Tú eres lo que siempre has deseado. El placer es reflejo de lo que ya tienes antes de darle espalda a la realidad. Cuando dejas de buscar, la belleza escondida debajo de la búsqueda se hace evidente. Lo que querías encontrar es lo que queda más allá de todas las historias. Cuando ya no crees en tus pensamientos, experimentas el placer junto con un sentimiento de gratitud y gozo, porque has soltado el control. Cuando el sexo se da sin control, no tienes idea de lo que puede suceder. Un orgasmo puede ser tan intenso y durar tanto que crees que te va a matar. Y dado que no hay nada a lo cual te puedas apegar, te rindes totalmente a ello. Si estás en medio del más maravilloso sueño, ¿querrías que alguien te despertara? Amo mi sueño feliz. Este es un mundo perfecto. Las personas son amables, Dios es bueno, pero si estás teniendo una pesadilla, puede que quieras despertarte, aunque te costará tu sufrimiento. Muchos caminos espirituales me dicen, se oponen al placer, pero la vida se torna difícil cuando te opones a algo. Es doloroso tener un enemigo. Es la guerra contra el ser. Los pensamientos son amigos, son parte de la realidad. Y hasta que comprendas a fondo que ni siquiera los pensamientos son reales, pasarás el resto de tu vida luchando contra ellos. El amor es el poder, y el sueño maravilloso no es más que un claro reflejo del amor. Toda identificación se percibe dentro de eso. Se percibe como un equilibrio y una celebración de su verdadera naturaleza. Y verdadero o no, está equilibrado. Todo el dolor que hayamos sufrido jamás, todo el dolor que haya sufrido cualquier ser humano sobre este planeta, acaba de terminar en este preciso instante. Vivimos en un estado de gracia. Cuando tienes la mente clara, es divertido observarlo. Yo soy el gozo. No voy a censurarme nada. Sin una historia no hay cuerpo. Cuando crees que eres este cuerpo, quedas limitado, te ves pequeño. Estás como encapsulado en una forma aparentemente separada. Y así cada pensamiento tiene que ser acerca de tu supervivencia o tu salud o tu comodidad o tu placer. Porque si por un momento dejaras de hacerlo, no habría identificación con el cuerpo. Cada pensamiento tiene que ser acerca del yo. Así es como sobrevives. Y luego, en cuanto tengas tu trocito de césped, tu casita, tu cochecito, tus pensamientos girarán alrededor de la historia de cómo necesitas estar sano y cómodo. Metes cosas en el carrito del supermercado, metes cosas en tu casa y tan pronto como te sientes cómodo, tus pensamientos empiezan a girar alrededor del placer. Esto es identificación con el cuerpo a gran escala. No hay un pensamiento que no sea acerca del cuerpo. Así que acudes al placer cuando ya tienes todo lo demás en orden, y todo placer es dolor, hasta que comprendes. Tu cuerpo no es asunto tuyo.
Si estás enfermo, acude al médico. De ese modo puedes ser libre. Tu cuerpo es asunto de tu médico. Tu asunto es tu pensamiento. Y cuando lo tienes en paz, no tienes duda sobre qué hacer. Y entonces el cuerpo se convierte en fuente de diversión, porque no te preocupa si vive o muere. No es más que una metáfora de tu pensamiento, cuyo reflejo vuelve a ti. Intimar con el miedo. El miedo es la reacción natural al acercarse a la verdad. Embarcarse en el camino espiritual es como meterse en un bote muy pequeño y aventurarse en el océano en busca de tierras desconocidas. Cuando practicamos de todo corazón, nos sentimos inspirados, pero antes o después acabamos encontrándonos con el miedo. Pensamos que al llegar al horizonte estaremos en el fin del mundo y nos caeremos al vacío. Como todo explorador, nos sentimos atraídos a descubrir lo que nos está esperando ahí fuera, sin saber aún si tendremos el valor necesario para hacerle frente. El miedo es una experiencia universal. Lo sienten hasta los insectos más pequeños. Cuando vamos chapoteando entre los charcos que quedan tras la bajada de la marea y acercamos el dedo a los cuerpos suaves y abiertos de las anémonas, podemos ver cómo se cierran. Lo mismo les ocurre espontáneamente a todos los demás animales. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible, más bien es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Pero, si nos comprometemos a quedarnos donde estamos, nuestra experiencia se vuelve muy vívida. Las cosas se ven muy claras cuando no hay escape posible. Cuando nuestra comprensión se hace más profunda, descubrimos que el presente es un lugar muy vulnerable, lo que puede ser una experiencia absolutamente enervante y al mismo tiempo absolutamente tierna. Cuando empezamos nuestra exploración, tenemos todo tipo de ideales y expectativas. Buscamos respuestas que satisfagan el hambre que hemos sentido durante largo tiempo, pero lo último que deseamos es que nos vuelvan a hablar del hombre del saco, el hombre de la bolsa. Evidentemente la gente intenta avisarnos. Recuerdo que la primera vez que me dieron instrucciones de meditación, la profesora me describió la técnica, me dio las instrucciones necesarias para la práctica y luego añadió: pero por favor, no salgas de aquí pensando que la meditación te va a dar unas vacaciones de la irritación. De alguna manera, todas las advertencias del mundo no llegan a disuadirnos, de hecho, nos acercan más al sendero. De lo que estamos hablando es de llegar a conocer el miedo, de familiarizarnos con él, de mirarle directamente a los ojos, no como una forma de resolver los problemas, sino como una manera de deshacer completamente las viejas maneras de ver, oír, oler, saborear y pensar. La verdad es que, cuando realmente comencé a hacerlo, la arrogancia que inevitablemente aflorará va a ser vapuleada de continuo por nuestro propio coraje de ir un paso más allá. Los descubrimientos que experimentaremos mediante la práctica no tienen nada que ver con ninguna creencia. Tienen mucho que ver con tener el coraje de morir continuamente. Las instrucciones sobre la conciencia del momento, la vacuidad o el trabajo con la energía apuntan hacia el mismo hecho. Estar en el sitio justo nos deja clavados al punto del espacio y del tiempo en el que nos encontramos. Cuando nos detenemos allí mismo y no expresamos ni reprimimos, no nos culpamos ni culpamos a los demás, nos encontramos frente a una pregunta abierta que no tiene respuesta conceptual. También nos encontramos con nuestro corazón. En una ocasión asistí a una conferencia sobre la experiencia espiritual que vivió un hombre en India durante la década de los 60.
Nos contó que estaba absolutamente dispuesto a librarse de sus emociones negativas, luchaba contra la ira y la lujuria, luchaba contra la pereza y el orgullo, pero sobre todo quería liberarse del miedo. Su profesor de meditación le decía una y otra vez que dejase de luchar, pero él consideraba que aquello no era más que otra manera de explicarle cómo superar los obstáculos. Finalmente, el profesor lo envió a meditar en una pequeña cabaña al pie de las montañas. Él cerró la puerta y se dispuso a comenzar con la práctica. Al llegar la noche, encendió 3 pequeñas velas. Hacia medianoche oyó un ruido en una esquina de la habitación y en la oscuridad pudo distinguir una gran serpiente. Estaba justo delante de él, balanceándose, y le miraba como una cobra real. Estuvo toda la noche totalmente alerta, manteniendo los ojos en la serpiente. Tenía tanto miedo que no podía ni moverse, solo estaban él, la serpiente y su miedo. Junto antes del amanecer se apagó la última vela, y él empezó a llorar, pero no lloraba de desesperación, sino de ternura. Sintió el anhelo de todas las personas y animales del mundo. Conoció su lucha y su alineación. Todas sus meditaciones no habían sido más que lucha y separación. Entonces aceptó verdaderamente, de todo corazón, que era iracundo y celoso, que se resistía y luchaba y que tenía miedo. También aceptó que era un ser precioso más allá de toda medida, sabio y estúpido, rico y pobre y totalmente insondable. Se sentía tan agradecido que se levantó en medio de la oscuridad total, caminó hacia la serpiente y le hizo una reverencia. A continuación, se tumbó en el suelo y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, la serpiente había desaparecido. Nunca supo si se lo había imaginado o si realmente había sucedido, pero no parecía importarle mucho. Como dijo al final de la conferencia, el contacto íntimo con el miedo hizo que sus dramas personales se colapsaran, y finalmente el mundo que le rodeaba pudo llegar hasta él. Nadie nos dice nunca que debemos dejar de huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos acerquemos más, que sigamos allí, que nos familiaricemos con él. En una ocasión le pregunté al maestro Zen, Kobun Chino Roshi, cómo se relacionaba con el miedo y me dijo: concuerdo con él, concuerdo, pero el consejo que solemos recibir es el de edulcorarlo, diluirlo, tomar una píldora o distraernos, cualquier cosa para hacerlo desaparecer. En realidad no hace falta que nos animen a hacer este tipo de cosas, porque lo que solemos hacer de modo natural es disociarnos del miedo. Ante la menor insinuación de su presencia, nos descentramos y nos evadimos. Cuando sentimos que viene, desaparecemos, y es bueno saber que solemos actuar así, pero no para castigarnos por ello, sino para desarrollar la compasión incondicional. Lo más descorazonador de todo es nuestra forma de engañarnos para evitar el momento presente. Sin embargo, a veces estamos acorralados, todo se cae en pedazos y desaparece la posibilidad de escapar. En momentos así, las verdades espirituales más profundas parecen muy evidentes y ordinarias. No hay donde esconderse. Podemos ver este hecho también como cualquiera, incluso mejor que cualquiera. Antes o después, entendemos que, aunque no podemos hacer que el miedo tenga una apariencia agradable, él será el que nos introduzca a todas las enseñanzas que hemos leído u oído. Por eso, la próxima vez que te encuentres con el miedo, considérate afortunado. Aquí es donde el coraje entra en escena. Generalmente pensamos que la gente valiente no tiene miedo, pero la verdad es que conocen el miedo íntimamente. El truco consiste en seguir explorando y no abandonar aún cuando descubramos que algo no es lo que pensábamos, porque eso es lo que nos va a ocurrir una y otra vez.
Nada es lo que pensábamos. Esto es algo que puedo afirmar con toda confianza. El vacío no es lo que pensábamos, y tampoco lo son la conciencia del presente o el miedo. Tampoco la compasión es lo que pensábamos, ni el amor, ni el coraje. Estas no son más que palabras en clave para describir cosas que no conocemos mentalmente, pero que cualquiera de nosotros puede experimentar. Son palabras que señalan lo que verdaderamente es la vida cuando dejamos que las cosas se caigan a pedazos y nos dejamos clavar al momento presente. Cuando todo se derrumba y estamos al borde de no se sabe qué, la prueba para cada uno de nosotros es permanecer en ese punto y no concretar. El camino espiritual no consiste en tratar de llegar al cielo y acabar accediendo a un lugar magnífico. La abadía Gampo está en una vasta explanada donde el cielo se funde con el mar. El horizonte se extiende hasta el infinito, y en ese vasto espacio vuelan las gaviotas y los cuervos. El marco es como un enorme espejo que exagera la sensación de que no hay lugar donde ocultarse. Además, como es un monasterio, hay pocas vías de escape, nada de mentir, de robar, de alcohol, de sexo o de salir. Era un lugar al que yo había añorado ir. Estar allí me permitió comprobar mi gusto por los grandes desafíos, porque el primer año que pasé allí me sentí como si me hubieran hervido viva. Lo que me ocurrió al llegar es que todo se me cayó a pedazos. Todas las formas que había tenido de protegerme, de engañarme, todas las vías que había empleado para mantener mi brillante autoimagen, todo se cayó a pedazos. Por mucho que lo intentara, no podía manipular la situación. Mi manera de hacer las cosas estaba volviendo locos a todos los demás, y eso era algo de lo que no me podía esconder. Siempre había pensado que yo era una persona flexible y servicial, que caía bien casi a todo el mundo. Había sido capaz de arrastrar conmigo dicha ilusión a lo largo de mi vida, pero durante los primeros años, en la abadía, descubrí que había estado viviendo en una especie de espejismo. No es que no tuviera buenas cualidades, simplemente ya no era la mujer absolutamente maravillosa que me creía ser. Había invertido mucho en esa imagen de mí misma y ya no podía mantenerla más. Todos mis asuntos pendientes quedaron expuestos vívidamente con precisión, y no solo para mí misma, sino también para todos los demás. Todo lo que no había sido capaz de ver de mí misma quedó patente de súbito, y como si eso no fuera suficiente, los demás podían opinar libremente sobre mí y mi manera de hacer las cosas. Me resultó tan doloroso que me preguntaba si volvería a ser feliz alguna vez. Sentía que me lanzaban bombas casi continuamente y que mis autoengaños estallaban por todas partes. En un lugar donde se practicaba tanto la meditación y el estudio, no podía perderme en justificaciones e intentar culpar a los demás. Esa vía de salida no estaba disponible. Por aquel tiempo nos visitó un profesor y recuerdo que me dijo: cuando seas una buena amiga de ti misma, tu situación también se volverá más amistosa. Ya había aprendido previamente esa lección y sabía que era el único camino posible. Solía tener un cartel puesto en la pared que decía: solo en la medida en que nos exponemos a la aniquilación una y otra vez, podemos hallar en nosotros aquello que es indestructible. Sabía que ese es el espíritu del verdadero despertar. Tiene mucho que ver con soltarlo todo. En cualquier caso, cuando nos desfondamos y no podemos encontrar nada a lo que agarrarnos, sentimos un gran dolor. El amor a la verdad te pone en el sitio.
Puede que tengamos una visión romántica de lo que eso significa, pero cuando la verdad nos tiene clavados, sufrimos. Nos miramos en el espejo del baño que refleja nuestros granos, nuestro rostro, que revela el paso de los años, nuestra falta de bondad, nuestra agresión y timidez. Todo eso es material. Aquí es donde entra en escena la ternura. Cuando las cosas se muestran inestables y nada funciona, quizá nos demos cuenta de que estamos a punto de entrar en algo. Tal vez entendamos que es un lugar muy tierno y vulnerable y que la ternura puede ir en ambos sentidos. Podemos encerrarnos en nosotros mismos y estar resentidos, o podemos entrar en contacto con esa cualidad palpitante. Hay algo tierno y palpitante en la sensación de no tener dónde agarrarse. Es una especie de prueba, el tipo de prueba que necesitan los guerreros espirituales para despertar sus corazones. A veces nos encontramos en ese lugar a causa de una enfermedad o una muerte y experimentamos una sensación de pérdida de nuestros seres queridos, pérdida de nuestra juventud, pérdida de nuestra vida. Que todo se nos venga abajo es una prueba y también una especie de curación. Pensamos que la cuestión es pasar la prueba o superar el problema, pero en realidad las cosas no se resuelven. Las cosas se caen a pedazos y después estos se vuelven a juntar. Simplemente sucede así. La curación proviene del hecho de dejar espacio para que todo eso ocurra. Espacio para la pena, para el alivio, para la aflicción y para la alegría. Podemos pensar que algo nos va a producir placer, pero no sabemos qué va a ocurrir en realidad. Podemos pensar que algo nos va a hacer sufrir, pero tampoco lo sabemos con certeza. Lo más importante de todo es dejar sitio para no saber. Tratamos de hacer lo que pensamos que nos puede ayudar, pero no sabemos. Nunca sabemos si nos vamos a caer redondos o si vamos a poder aguantar derechitos. Cuando vivimos una gran decepción, no sabemos si ahí se acaba la historia. También podría ser el principio de una gran aventura. En realidad no sabemos nada. Decimos que las cosas son buenas o malas, pero en realidad no lo sabemos. Cuando todo se derrumba y estamos a punto de no se sabe qué, la prueba para cada uno de nosotros es quedarnos en ese punto, en ese límite, y no concretar. El camino espiritual no consiste en tratar de llegar al cielo y finalmente acceder a un lugar magnífico. De hecho, esta manera de mirar las cosas es lo que nos hace ser desgraciados. Pensar que podemos encontrar placeres duraderos y evitar el dolor es lo que se llama en el budismo samsara, un ciclo sin salida que da vueltas y vueltas interminablemente y nos causa un gran sufrimiento. El sufrimiento es inevitable para los seres humanos, mientras pensemos que las cosas son duraderas, que no se desintegran, que podemos contar con ellas para satisfacer nuestra necesidad de seguridad. Desde este punto de vista, la única vez que podemos estar plenamente seguros de lo que está ocurriendo es cuando nos quitan la alfombra de debajo de los pies y no encontramos dónde aterrizar. Podemos emplear estas situaciones para despertar o para echarnos a dormir. Este momento, este mismo instante, sin base ni lugar al que aferrarse, es la semilla para cuidar de aquellos que necesitan nuestros cuidados y para descubrir nuestra bondad. La vida es un buen maestro y un buen amigo. Con solo que podamos darnos cuenta de ello, vemos que las cosas están siempre en transición. Nada sucede al gusto de nuestros sueños. El hecho de sentirse fuera de sitio es un estado de descentramiento, es una situación ideal, una situación en la que ya no permanecemos atrapados y podemos abrir nuestros corazones y mentes más allá de sus anteriores límites.
es un estado muy sensible, no agresivo y de final abierto. Permanecer en esa agitación, permanecer con el corazón roto, con el estómago revuelto, con el sentimiento de estar desvalido y queriendo venganza, esa es la senda del verdadero despertar. Adherirse a esa incertidumbre, pillarle el truco a relajarse en medio del caos, aprender a no tener pánico. Esta es la senda espiritual. Desarrollar la habilidad de pillarnos a nosotros mismos, de pillarnos bondadosa y compasivamente. Esta es la senda del guerrero. Pillarnos una y otra vez, nos guste o no, cada vez que estemos aferrándonos al resentimiento, a la amargura o a la justa indignación, y cada vez que estemos aferrándonos a lo que sea, incluso a la sensación de alivio o al sentimiento de estar inspirados. Este mismo momento es el maestro perfecto. Podemos toparnos con un perro de lanas o con un perro guardián rabioso, pero la pregunta interesante es, ¿qué ocurre a continuación? Cualquier tipo de incomodidad nos suele parecer una mala noticia, pero para los practicantes del camino o guerreros espirituales, la gente que tiene cierto hambre de conocer la verdad, los sentimientos como la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos y el miedo, en lugar de ser una mala noticia, son en realidad momentos de gran claridad que nos enseñan dónde estamos pillados. Nos enseñan a erguirnos y seguir adelante cuando preferiríamos colapsar y retirarnos. Son como mensajeros que nos muestran con una claridad terrorífica el lugar exacto donde estamos atascados. Este mismo momento es el Maestro Perfecto y por fortuna está con nosotros allí donde estemos. Podemos considerar que los sucesos y las personas que activan los asuntos no resueltos de nuestra vida son una buena nueva. No tenemos que ir en busca de nada, no tenemos que tratar de crear situaciones para llegar al límite. Ya ocurren por sí mismas con la regularidad propia de un mecanismo de relojería. Cada día se nos dan muchas oportunidades de abrirnos o de cerrarnos. La oportunidad más preciosa se presenta cuando llegamos a ese lugar donde pensamos que no podemos con lo que está pasando, que es demasiado, que las cosas han ido demasiado lejos. Nos sentimos mal con nosotros mismos, pero no tenemos forma de manipular la situación para preservar nuestra autoimagen. Por mucho que lo intentemos, simplemente no funciona. Básicamente lo que ha ocurrido es que la vida nos tiene clavados. Es como si te miraras al espejo y vieras un gorila. El espejo está delante de ti, te miras a ti mismo y lo que ves tiene un aspecto horrible. Tratas de mirarte desde otro ángulo para cambiar de aspecto, pero hagas lo que hagas, sigues pareciendo un gorila. A eso se le llama estar clavado por la vida, a ese lugar en el que no tienes otra elección que aceptar lo que está pasando o retirarte. La mayoría de nosotros no solemos considerar que estas situaciones tienen algo que enseñarnos. Las odiamos automáticamente y huimos de ellas como locos, empleando todo tipo de vías de escape. Todas las adicciones surgen de ese momento en el que llegamos al límite y no podemos soportarlo. Sentimos que tenemos que suavizarlo, acolcharlo de alguna manera y nos hacemos adictos a cualquier cosa que parezca aliviar nuestro dolor. De hecho, el materialismo rampante que vemos en el mundo es producto de esos momentos. Soñamos con muchas formas de distraernos de este momento, de suavizar la dureza de su filo, de amortiguarlo, para no sentir el pleno impacto del dolor que sentimos
cuando no podemos manipular la situación para mantener nuestra mejor apariencia. La meditación es una invitación a notar el momento en el que llegamos al límite y a no dejarnos arrastrar por la esperanza o por el miedo. A través de la meditación podemos ver con claridad lo que está ocurriendo con nuestros pensamientos y emociones y también podemos dejarlos ir. Lo bueno de la meditación es que, aunque nos cerremos, ya no podemos cerrarnos de manera ignorante, porque vemos claramente que lo estamos haciendo y este mismo hecho empieza a iluminar la oscuridad de la ignorancia. Podemos ver cómo corremos, nos ocultamos y nos mantenemos ocupados para no tener que dejar que nos penetre el corazón. Por otra parte, la meditación también nos permite encontrar la forma de abrirnos y relajarnos. Básicamente, la decepción, la vergüenza y todos los demás espacios emocionales donde no podemos sentirnos bien son una especie de muerte. Hemos perdido completamente nuestra base, el lugar al que aferrarnos. Somos incapaces de mantenerlo en su sitio y de sentirnos por encima de las cosas. En lugar de darnos cuenta de que la muerte es necesaria para que exista el nacimiento, nos limitamos a luchar contra el miedo a la muerte. Llegar a los propios límites no es ningún castigo. En realidad, sentir miedo y temblores cuando estamos cerca de la muerte es una señal de salud. Otra señal de salud es no quedarnos deshechos por el miedo y el temblor, sino tomarlos como un mensaje de que ya es hora de cesar la lucha y de mirar directamente a lo que nos está amenazando. Ciertas emociones como la decepción y la ansiedad nos avisan de que estamos a punto de entrar en territorio desconocido. Para algunos de nosotros, nuestro propio armario, ropero, puede ser un territorio desconocido, mientras que para otros lo será el espacio exterior. Las cosas que a mí me dan miedo y esperanza serán diferentes de las que producen eso en otro. Por ejemplo, mi tía llega a su límite personal cuando mueve una lámpara de su salón. Mi amiga lo pierde completamente cuando tiene que trasladarse a un nuevo departamento. Mi vecino tiene miedo a las alturas. Realmente no importa mucho lo que nos haga llegar al límite. La cuestión es que antes o después es algo que nos ocurre a todos. La primera vez que me encontré con Trungpa Rinpoche, estaba con una clase de 4º grado y los niños le plantearon muchas preguntas sobre su infancia y adolescencia en Tíbet y su huida de la China comunista a India. Un niño le preguntó si había pasado miedo. Rinpoche contestó que su profesor le había animado a ir a lugares que le daban miedo, como los cementerios, y le había propuesto experimentar con cosas desagradables. Después contó una historia sobre un viaje que hizo con sus ayudantes a un monasterio en el que no había estado nunca anteriormente. Cuando se fueron acercando, distinguieron junto a las puertas a un gran perro guardián de enormes dientes que tenía los ojos rojos. Aullaba ferozmente y luchaba por soltarse de la cadena que lo sujetaba. El perro parecía estar desesperado por atacarles. Cuando Rinpoche se acercó un poco más, pudo distinguir su lengua azulada y las babas que le caían de la boca. Caminaron a su lado manteniendo la distancia y entraron por la puerta. De repente la cadena se rompió y el perro corrió hacia ellos. Los ayudantes gritaron y se quedaron congelados de terror. Rinpoche se dio la vuelta y corrió todo lo rápido que pudo, directamente hacia el perro. El perro se quedó tan sorprendido que puso el rabo entre las piernas y se alejó. Podemos toparnos con un perro de lanas o con un furioso perro guardián. Pero lo interesante es, ¿qué ocurre a continuación? El camino espiritual implica ir más allá de la esperanza
y del miedo. Entrar en un territorio desconocido, avanzar continuamente. El aspecto más importante del camino espiritual puede ser simplemente seguir moviéndose. Generalmente cuando llegamos a nuestro límite nos sentimos exactamente como los ayudantes de Rinpoche y nos quedamos congelados de miedo. Nuestros cuerpos se quedan congelados y nuestras mentes también. ¿Qué hacemos con la mente cuando nos encontramos con nuestro rival? En lugar de quejarnos o rechazar la experiencia, podemos dejar que la energía de la emoción, la calidad de lo que estamos sintiendo nos atraviese el corazón. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero es una manera noble de vivir. Se trata en definitiva del camino de la compasión, el camino de cultivar la valentía y la bondad de corazón. Pero, ¿qué es la ausencia de ego? Cuando llegamos a nuestro límite, si aspiramos a conocer ese lugar plenamente, es decir, si aspiramos a no ceder ni reprimir, una dureza se disolverá en nosotros. La fuerza misma de aquello que haya surgido, la energía de la ira, la energía de la decepción, la energía del miedo nos suavizará. Cuando la energía no está solidificada en una dirección u otra, nos traspasa el corazón y nos abre. Ahí es donde descubrimos la ausencia de ego. Cuando todos nuestros esquemas se caen a pedazos. En vez de ser un obstáculo o castigo, llegar al límite es como encontrar el pasadizo hacia la salud y la bondad incondicional de la humanidad. El lugar más seguro y protegido para empezar a trabajar en este sentido es durante la meditación formal. Sentados en meditación empezamos a vislumbrar las claves de no ceder ni reprimir, así como la sensación que nos produce dejar que la energía esté simplemente ahí. Por eso es tan bueno meditar cada día y seguir haciéndonos amigos de nuestros miedos y esperanzas una y otra vez. Así sembramos la semilla que nos permite estar despiertos en medio del caos de lo cotidiano. El despertar es algo gradual y acumulativo. No nos sentamos en meditación para convertirnos en buenos meditadores, sino para estar más despiertos en nuestra vida cotidiana. Empezamos a tomar conciencia de lo que ocurre. Aunque sigamos huyendo y siendo indulgentes, podemos ver claramente lo que hacemos. Uno pensaría que el hecho de ver las cosas claramente las va a hacer desaparecer, pero no es así. Por lo tanto, durante largo tiempo simplemente vemos las cosas con claridad. En la medida en que estamos dispuestos a ver nuestra indulgencia o nuestra represión con claridad, empiezan a perder fuerza y desgastarse. Aunque desgastarse no sea lo mismo que desaparecer, en su lugar empieza a surgir una perspectiva más amplia, más generosa, más iluminada. La forma de mantenerse en el punto medio entre la indulgencia y la represión es reconocer lo que surge sin juzgarlo, dejando que los pensamientos simplemente se disuelvan. Después volvemos a la apertura del momento presente. Esto es lo que hacemos durante la meditación. Surgen multitud de pensamientos, pero en lugar de suprimirlos u obsesionarnos con ellos, los reconocemos y los dejamos pasar. Y a continuación volvemos a estar simplemente aquí. Llevamos nuestra mente de vuelta a casa. Dejamos de luchar y nos relajamos. Dejamos de hablarnos a nosotros mismos y volvemos a la frescura del momento presente. ¿Cuánto dura este proceso? Dura el resto de nuestra vida. Básicamente seguimos abriéndonos más, aprendiendo más, conectando con las profundidades del sufrimiento y de la sabiduría. Llegamos a conocer estos dos elementos total y completamente y nos hacemos más amorosos y compasivos con la gente. No somos como esos ancianos complacientes que han renunciado a todo y ya no tienen que responder a ningún desafío.
En los momentos más sorprendentes seguimos encontrándonos con los perros feroces. Podríamos pensar que a medida que nos vamos abriendo, harán falta cada vez mayores catástrofes para llevarnos al límite, pero lo interesante es que a medida que nos abrimos, las grandes catástrofes nos despiertan súbitamente y las pequeñas cosas nos pillan desprevenidos. Sin embargo, sea cual sea su tamaño, color o forma, la cuestión es inclinarse hacia las incomodidades de la vida y verlas con claridad, en lugar de protegernos de ellas. Este mismo momento es el maestro perfecto, porque siempre está con nosotros. La enseñanza es ver simplemente lo que está pasando. Podemos quedarnos con lo que está pasando y no disociarnos. El despertar se encuentra en el placer y en el dolor, en la confusión y en la sabiduría. Está disponible en cada momento de nuestra extraña, insondable y ordinaria vida cotidiana. Relájate en lo que es. Una vez que sabemos las instrucciones, podemos ponerlas en práctica. Lo que ocurre a continuación dependerá de nosotros. En último término, todo se reduce a la cuestión de hasta qué punto estamos dispuestos a aligerarnos y soltar nuestros apegos. Hasta qué punto estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos. Al principio el maestro dijo a sus alumnos que simplemente abrieran su mente y se relajaran. Si se veían distraídos por sus pensamientos, habían de dejarlos disolverse y volver al estado mental de apertura y relajación. Pero más adelante el maestro se dio cuenta de que algunas de las personas que acudían a él les resultaba imposible seguir estas instrucciones. Necesitaban un poco más de técnica para seguir adelante. Entonces empezó a dar unas instrucciones ligeramente diferentes. Puso más énfasis en la postura y enseñó a la gente a dirigir su atención muy ligeramente hacia la expiración. Más tarde comentó que la expiración es lo máximo que uno se puede acercar a dejar descansar a la mente de manera natural, en su estado de apertura y seguir teniendo un lugar al que volver. Insistió en que la expiración debe ser natural, sin manipulación de ningún tipo, y que la atención debe dirigirse suavemente en una especie de tocar y soltar. Dijo que aproximadamente un 25% de la atención debe dirigirse a la respiración y con el resto se debía seguir siendo consciente del entorno sin considerarlo como intrusión ni un obstáculo para la meditación. Más tarde empleó una analogía que comparaba la meditación con alguien vestido de etiqueta y sosteniendo una cuchara llena de agua. Uno podía estar cómodamente asentado allí en su elegante indumentaria, sin distraer la atención de la cuchara llena de agua que tenía en la mano. La cuestión era no tratar de alcanzar algún estado especial o trascender los sonidos y el movimiento de la vida ordinaria. Más bien los animaba a relajarse más completamente en su entorno, a apreciar el mundo que los rodea y la verdad ordinaria que sucede a cada momento. La mayoría de las técnicas de meditación emplean un objeto de meditación, algo a lo que volver una y otra vez pase lo que pase por la mente. Llueva, nieve o granice, haga bueno o mal tiempo, uno continúa volviendo al objeto de meditación. En este caso, el objeto de meditación es la expiración, la elusiva, fluida y siempre cambiante expiración, que aunque inacible, continúa surgiendo continuamente. Cuando inspiras, es como una pausa o una apertura. No hay nada especial que hacer aparte de esperar a la siguiente expiración. El maestro nos pidió que
no le dijéramos a otros esto de concentrarse en la expiración, sino que debíamos emplear un lenguaje mucho más fluido. Que les dijéramos que tocaran la expiración y soltaran, o que dirigieran la atención ligera y suavemente hacia la expiración, o que fueran uno con la expiración mientras salía relajadamente. Más adelante el maestro comenzó a pedirnos que pusiéramos a nuestros pensamientos la etiqueta de pensamiento. Estábamos allí sentados dirigiendo la atención a la expiración y antes de que nos diéramos cuenta ya nos habíamos ido. Planes, preocupaciones, fantasías. Estábamos completamente en otro mundo, en un mundo totalmente hecho de pensamientos. La instrucción era que en el momento en que nos diéramos cuenta de que nos habíamos ido, debíamos decirnos a nosotros mismos pensamiento y volver a la expiración sin hacer nada especial de ello. Al decir pensamiento, entramos en un punto muy interesante de la meditación, el punto en el que podemos practicar conscientemente la suavidad y mantener la actitud de no juzgar. La palabra sánscrita empleada para describir el amor compasivo es maitri, que también se traduce como amistad incondicional. Así cada vez que te dices pensamiento, estás cultivando esa amistad incondicional hacia lo que surge en tu mente. Como la compasión incondicional es muy difícil de encontrar, este método tan sencillo y directo de desarrollarla es enormemente valioso. A veces nos sentimos culpables y otras arrogantes. A veces nuestros pensamientos y recuerdos nos aterrorizan y nos hacen sentirnos totalmente desgraciados. Los pensamientos pasan por nuestra mente continuamente y cuando nos sentamos, les damos mucho espacio para que puedan surgir. Damos espacio para que aparezcan todos nuestros pensamientos como nubes en el ancho cielo u olas en el vasto océano. Si uno de ellos se queda con nosotros y nos barre, sea agradable o desagradable, la instrucción es etiquetarlo de pensamiento, con toda la apertura y la bondad que podamos reunir, y dejar que desaparezca en la enormidad del cielo. Las nubes y las olas vuelven a surgir inmediatamente. Por eso no es ningún problema, simplemente los reconocemos una y otra vez con amistad incondicional, poniéndoles la etiqueta de pensamiento y dejándolas pasar una y otra vez. A veces, la gente emplea la meditación para tratar de evitar sentimientos desagradables y pensamientos que les alteran. Podremos tratar de usar la etiqueta para librarnos de lo que nos molesta, y si conectamos con algo agradable o inspirador, podremos pensar que ya lo tenemos y tratar de quedarnos en esa paz y armonía donde no hay nada que temer. Es una gran ayuda recordar constantemente que la meditación tiene que ver con abrirse y relajarse con lo que surja, sin escoger ni elegir. No está diseñada ni para reprimir nada, ni para predisponernos al apego. Allen Ginsberg emplea la expresión mente sorpresa. Te sientas y toma ya. Surge una sorpresa desagradable. De acuerdo, que así sea. No debemos rechazarla sino reconocerla compasivamente como pensamiento y a continuación dejarla pasar. Al momento siguiente, genial, aparece una sorpresa deliciosa. De acuerdo, que así sea. Tampoco debemos aferrarnos a ella, sino reconocerla compasivamente como pensamiento y dejarla pasar. Las sorpresas, según vamos descubriendo a medida que practicamos la meditación, son innumerables. Un yogui tibetano del siglo XII llamado Milarepa cantaba unas canciones preciosas sobre la manera justa de meditar.
En una de sus canciones dice que la mente tiene más proyecciones que motas de polvo hay en un rayo de sol, y que incluso cientos de lanzas no podrían acabar con ellas. Así pues, cuando meditamos, más nos vale dejar de luchar con los pensamientos y darnos cuenta de que la honestidad y el sentido del humor nos ayudan más que cualquier tipo de solemne lucha religiosa a favor o en contra del ego. En cualquier caso, la cuestión no consiste en librarnos de nuestros pensamientos, sino en contemplar su verdadera naturaleza. Si entramos en ellos, nos harán dar vueltas en círculo, pero en realidad son como imágenes oníricas, como una ilusión. No son verdaderamente sólidos. Son, tal como decimos, simples pensamientos. Luchar durante la meditación nunca es una buena idea. Por eso, si nos duelen las piernas o la espalda, podemos movernos. Sin embargo, al trabajar con la postura justa, es posible relajarse y asentarse en el propio cuerpo, realizando algunos ajustes muy sutiles. El maestro había dado unas instrucciones para sentirnos realmente bien asentados. 1. Asiento. Sea cual sea nuestro asiento, un cojín, el suelo o una silla, debe ser plano y no estar inclinado hacia adelante ni hacia atrás, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. 2. Piernas. Las piernas deben estar cómodamente cruzadas delante de ti. Si estás sentado en una silla, debes poner los pies planos sobre el suelo, dejando entre las rodillas unos centímetros de distancia. 3. El torso. Debe estar en postura erecta, con la espalda firme y la parte delantera abierta. Si te sientas en una silla, es mejor no inclinarte hacia atrás. Si comienzas a flojear, vuelve a sentarte derecho. 4. Las manos deben estar abiertas, con las palmas hacia abajo y descansando sobre los muslos. 5. Los ojos han de estar abiertos, indicando la actitud de permanecer despierto y relajado ante cualquier cosa que ocurra. La mirada se enfoca ligeramente hacia abajo y se dirige como a 1,5 metros por delante de ti. 6. La boca queda muy ligeramente abierta para que la mandíbula esté relajada y el aire pueda fluir fácilmente a través de la boca y la nariz. La punta de la lengua puede colocarse en el paladar. Cada vez que te sientes a meditar, repasa estos 6 puntos y cada vez que te sientas distraído durante la meditación, reorienta la atención hacia el cuerpo y repásalos. Después vuelve otra vez a la expiración con la sensación de empezar de nuevo. Si descubres que los pensamientos te han llevado muy lejos, no te preocupes. Simplemente dite a ti mismo, pensamiento, y vuelve a la apertura y a la relajación de la expiración. Vuelve una y otra vez a estar exactamente donde estás. Nunca es demasiado tarde. Recientemente me encontraba hablando con un hombre que conozco desde hace mucho tiempo. Siempre le había considerado una persona tímida y de buen corazón, que dedicaba más tiempo que la mayoría a ayudar a los demás. Pero aquel día se sentía desalentado y sentía que no había esperanzas para él. Tratando de tomarle un poco el pelo, le pregunté: bueno, ¿no crees que en algún lugar de este planeta debe de haber alguien peor que tú? Respondió con una sinceridad desgarradora: no. Si quieres saber lo que siento realmente, es que no hay nadie tan malo como yo. Este encuentro me hizo pensar en una viñeta de Gary Larson que vi una vez. 2 mujeres están observando por la mirilla detrás de una puerta cerrada al monstruo que está al otro lado. Una de las señoras dice: cálmate, Edna. Sí que es un insecto gigantesco y apestoso, pero puede que sea un insecto
gigantesco y apestoso que necesite ayuda. En el caso de muchos de nosotros, los que peor nos lo hacemos pasar somos nosotros mismos. Sin embargo, nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para practicar el amor compasivo. Es como si tuviéramos una enfermedad terminal, pero aún fuéramos a vivir cierto tiempo. Como no sabemos cuánto tiempo nos queda, empezamos a pensar que estaría bien reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás en las horas, meses o años que nos quedan. Se dice que no podemos alcanzar la iluminación, por no hablar de sentirnos felices y alegres, sin ver quiénes somos y lo que hacemos, sin darnos cuenta de nuestros patrones y hábitos. A esto se le llama Maitri, a desarrollar la amistad incondicional y el amor compasivo hacia nosotros mismos. La gente suele confundir este proceso con la construcción o la mejora de uno mismo. Podemos estar tan pillados en ser buenos con nosotros mismos que no prestemos ninguna atención al impacto que ejercemos en los demás. Podemos pensar erróneamente que Maitri es una forma de encontrar una felicidad duradera, como suelen prometer seductoramente los anuncios publicitarios. Con Maitri podríamos sentirnos bien durante el resto de nuestra vida. Maitri tampoco es darnos una palmada en la espalda y decirnos eres el mejor, o no te preocupes cariño que todo se va a resolver. Más bien es un proceso que expone el autoengaño tan cuidadosa y compasivamente que ya no hay máscara que nos pueda ocultar. Lo que hace que el pensamiento de Maitri sea tan diferente es que no estamos tratando de resolver ningún problema. No estamos luchando por hacer que el dolor desaparezca o por ser mejores personas. De hecho, estamos renunciando completamente a controlar nuestra situación y dejamos que los conceptos e ideas se caigan hechos pedazos. Este proceso empieza cuando nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no es el principio ni el fin, sino que es el mismo tipo de experiencia humana normal que le ha estado ocurriendo a la gente corriente desde el principio de los tiempos. Los pensamientos, emociones, estados de ánimo y recuerdos vienen y van, y el ahora básico está siempre aquí. Nunca es demasiado tarde para observar nuestra mente. Siempre podemos sentarnos y dejar espacio para que surja cualquier cosa, lo que desee surgir. Algunas veces tenemos una experiencia de nosotros mismos que nos conmociona. Otras veces tratamos de huir. Otras, la experiencia de nosotros mismos nos sorprende. A menudo nos dejamos llevar, sin juicio, sin ceder a los gustos y disgustos. Siempre podemos animarnos a estar en el aquí y ahora una y otra vez más. Lo doloroso es que cuando aceptamos la desaprobación, estamos practicando la desaprobación. Cuando aceptamos la rudeza, estamos siendo rudos. Y cuanto más lo hagamos, más fuertes se vuelven estas cualidades. Es muy triste que nos hayamos hecho expertos en hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. El truco, en este caso, consiste en practicar la suavidad y en saber soltar. Podemos aprender a encontrarnos con lo que surja, con curiosidad, y sin hacer gran cosa de ello. En lugar de luchar contra la fuerza de la confusión, podemos encontrarnos con ella y relajarnos. Cuando lo hacemos, vamos descubriendo gradualmente que la claridad siempre está presente. En medio de las peores circunstancias de la peor persona del mundo, en medio del pesado diálogo con nosotros mismos, el espacio abierto siempre está disponible. Llevamos con nosotros una imagen de nosotros mismos, una imagen que mantenemos en mente. Una manera de describirla es llamarla pequeña mente. También puede ser denominada Zen. En tibetano
Hay varias palabras que significan mente, pero dos de ellas son particularmente útiles de conocer, y son Zen y Rigpa. Zen es lo que experimentamos como pensamiento discursivo, una corriente de parloteo que siempre está reforzando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Rigpa significa literalmente inteligencia o brillantez. Detrás de toda planificación y preocupación, detrás de todos los deseos y querencias, detrás de todas nuestras elecciones, la mente no creada, la mente sabia de Rigpa, siempre está presente. Rigpa está aquí, en el mismo momento en que dejamos de hablarnos a nosotros mismos. En Nepal, los perros ladran durante toda la noche. Aproximadamente cada 20 minutos todos se callan a la vez. Y se puede disfrutar unos momentos de inmenso alivio y quietud. A continuación vuelven a empezar. La pequeña mente o Zen nos produce una sensación muy parecida. Cuando empezamos a practicar la meditación es como si los perros nunca dejaran de ladrar. Después de un tiempo empieza a haber descansos. El pensamiento discursivo se parece mucho a un perro salvaje que necesita ser domado. Pero en lugar de golpearlo o de tirarle piedras, lo vamos domando con la compasión. Nos observamos una y otra vez con precisión y bondad para permitirle que se vaya calmando gradualmente. A veces tenemos la sensación de que hay mucho más espacio, solo alguna pequeña alteración por aquí o por allá. Evidentemente el ruido va a continuar, pero no estamos tratando de librarnos de los perros. Sin embargo, una vez que hemos conectado con el amplio espacio de Rigpa, comienza a impregnarlo todo. Una vez que hemos vislumbrado esa amplitud, si practicamos con Maitri, se seguirá expandiendo. Se expande entre nuestro resentimiento, impregna nuestro miedo, se extiende por nuestros conceptos y opiniones sobre las cosas y también dentro de lo que pensamos que somos. A veces podemos llegar a sentir que la vida es como un sueño. Cuando tenía unos 10 años, mi mejor amiga empezó a tener pesadillas. Iba corriendo en medio de un gran edificio oscuro perseguida por horribles monstruos. Llegaba a la puerta, luchaba por abrirla y en cuanto la cerraba, tras de sí oía que era abierta por los monstruos que volvían a pisarle los talones. Se despertaba llorando y pidiendo ayuda. Un día estábamos sentadas en su cocina, hablando de sus pesadillas. Cuando le pregunté qué aspecto tenían sus demonios, me dijo que no lo sabía porque siempre había huido de ellos. Después de que le hiciera mi pregunta, mi amiga comenzó a plantearse preguntas sobre los monstruos. Se preguntaba si tendrían aspecto de brujas y si alguno de ellos llevaría un cuchillo. La próxima vez que tuvo la pesadilla, cuando los monstruos estaban empezando a perseguirla, se paró y se dio la vuelta. Necesitó un coraje enorme. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho, pero apoyó la espalda contra la pared y los miró de frente. Todos se detuvieron justo delante de ella y empezaron a dar saltos arriba y abajo, pero ninguno se acercó más. Eran 5 en total, y cada uno de ellos se parecía a un animal. Uno era un oso gris, que en lugar de zarpas de oso tenía unas largas uñas rojas. Otro tenía 4 ojos y el tercero tenía una herida en la mejilla. Mirados de frente tenían un aspecto menos monstruoso y se parecían más a dibujos en 2 dimensiones, de esos que aparecen en los libros de cómics. A continuación, poco a poco, comenzaron a desvanecerse. Después mi amiga se despertó y ese fue el final de sus pesadillas. Existe una enseñanza que habla de los 3 tipos de despertar: el despertar del sueño del dormir ordinario, el despertar del sueño de la vida al morir y el despertar del sueño de la ilusión a la plena iluminación. La enseñanza añade que cuando morimos experimentamos la muerte como el despertar de un largo sueño.
Cuando recibí esta enseñanza, pensé en las pesadillas de mi amiga y en ese instante se me ocurrió que si todo esto es realmente un sueño, podía dedicarlo a tratar de ver qué es lo que me da miedo en lugar de huir. No siempre me ha resultado fácil de hacer, aunque a lo largo del proceso he aprendido mucho sobre Maitri. Nuestros demonios personales tienen diversos disfraces. Los experimentamos como vergüenza, como celos, como abandono, como ira. Son cualquier cosa que nos haga sentirnos tan incómodos que tenemos que huir constantemente. Nos escapamos a lo grande, expresamos nuestras emociones reprimidas, gritamos, damos un portazo, pegamos a alguien o tiramos un tiesto para no tener que enfrentar lo que está ocurriendo en nuestro corazón. U ocultamos los sentimientos amortiguando de alguna manera el dolor. Podemos pasar toda la vida huyendo de los monstruos que viven en nuestra cabeza. En todo el mundo, la gente está tan ocupada corriendo de aquí para allá que olvidan disfrutar de la belleza que les rodea. Estamos tan acostumbrados a huir ciegamente hacia adelante que nos robamos los momentos de alegría. Una vez soñé que estaba preparando una estancia para Khandro Rinpoche y que me apresuraba a limpiar y cocinar. De repente llegó el coche y allí estaba ella con sus asistentes. Cuando corrí a saludarles, Rinpoche sonrió y me preguntó: ¿Has visto salir el sol esta mañana? Yo le respondí: No, Rinpoche, no lo he visto. Estaba demasiado ocupada para ver el sol. Ella se rió y me dijo: demasiado ocupada para vivir la vida. A veces parece que preferimos la oscuridad y la prisa. Podemos protestar, quejarnos, estar enfadados durante 1000 años. Pero aún en medio de la amargura y el resentimiento, podemos vislumbrar la posibilidad de Maitri. Oímos llorar a un niño o olemos el pan que alguien está haciendo, sentimos la frescura del aire o vemos el primer azafrán de primavera y a pesar nuestro, nos sentimos transportados por la belleza de nuestro patio trasero. La forma de disolver nuestra resistencia a la vida es encontrarnos con ella cara a cara. Cuando nos sentimos molestos porque la habitación está demasiado caliente, podemos entrar en contacto con el calor y sentir su fogosidad y su pesadez. Cuando nos sentimos molestos porque la habitación está demasiado fría, podemos contactar con el frío y sentir cómo nos hiela. En lugar de quejarnos de la lluvia, podemos sentir su humedad. Cuando nos preocupamos porque el viento hace temblar nuestra ventana, podemos conectar con él y escuchar su sonido. Podemos hacernos el regalo de soltar de estas expectativas, porque no existe cura posible para el frío o el calor. Seguirán presentándose siempre. Cuando hayamos muerto, el flujo y reflujo, las olas del mar, el día y la noche, continuarán. Así es la naturaleza de las cosas. Ser capaces de apreciar, ser capaces de mirar de cerca, ser capaces de abrir nuestra mente, ese es el núcleo de Maitri. La polución de los ríos y del aire, las guerras familiares y nacionales, los vagabundos sin hogar llenando las autopistas, son los signos tradicionales de una era de oscuridad. Otro de los signos es que las personas están envenenadas por las dudas respecto a sí mismas y se vuelven cobardes. Practicar el amor compasivo hacia nosotros mismos parece una buena forma de empezar a iluminar la oscuridad de los tiempos difíciles. Estar preocupado por la autoimagen es como ser ciego y sordo, como estar en medio de un gran campo de flores silvestres con una capucha cubriéndonos la cabeza, como estar ante un árbol lleno de pájaros cantores con tapones en los oídos. En todas las naciones, en todas partes, hay mucho resentimiento y mucha resistencia a la vida. Es como una plaga fuera de control que está envenenando la atmósfera del mundo. Llegados a este punto, puede ser sabio reflexionar sobre lo que estamos comentando
y empezar a pillarle el truco al amor compasivo. Hacer una pausa, en lugar de llenar inmediatamente el espacio, es una experiencia transformadora. Cuando esperamos, empezamos a conectar tanto con la inquietud fundamental como con la amplitud fundamental. No hacer daño abarca, evidentemente, no matar, no robar y no mentir a la gente, pero también incluye no ser agresivos en nuestras acciones, en nuestro discurso o en nuestra mente. Lo más importante de las enseñanzas budistas sobre el poder curativo de la no agresión es aprender a no hacernos daños a nosotros mismos ni a los demás. La base de la sociedad iluminada es no dañarnos a nosotros mismos ni a los demás al principio, en el medio y al final. Para crear un mundo sano hemos de empezar creando ciudadanos sanos, y esos ciudadanos somos nosotros mismos. La agresión más grave hacia nosotros mismos, el daño más fundamental que podemos hacernos, es permanecer en la ignorancia por no tener el coraje y el respeto de mirarnos a nosotros mismos honesta y delicadamente. El requisito para no hacernos daños es permanecer atentos, una sensación de ver lo que estamos viendo claramente, con respeto y compasión. Esto es lo que nos enseña la práctica básica. Pero la atención no se detiene en la meditación formal, sino que nos ayuda a relacionarnos con todos los detalles de nuestra vida. Nos ayuda a ver, oír y oler sin cerrar los ojos, los oídos ni las narices. Relacionarnos honestamente con la inmediatez de nuestra propia experiencia y respetarnos lo suficiente como para no juzgarnos en un largo camino que dura toda la vida. A medida que nos comprometemos más plenamente con este camino de honestidad, resulta muy chocante darnos cuenta de hasta qué punto estamos ciegos a nuestras formas de hacer daño. Es algo que tenemos tan integrado que no podemos oír que los demás tratan de decirnos, nula o delicadamente, que quizás estamos haciendo daño a algo o a alguien con nuestra forma de ser y de relacionarnos. Estamos tan acostumbrados a nuestra forma de hacer las cosas que de alguna forma pensamos que los demás también están acostumbrados a ella. Tomar conciencia de cómo dañamos a los demás es doloroso y requiere tiempo. Este camino es posible gracias a nuestro compromiso con la suavidad y la honestidad, a nuestro compromiso de permanecer despiertos, de estar atentos. La atención nos permite ver nuestro deseo y nuestra agresividad, nuestros celos y nuestra ignorancia. Pero no hacemos nada con ellos, simplemente los vemos. La atención es lo que nos permite verlos. El siguiente paso es refrenarse. La atención es la base y el camino es refrenarse. Refrenarse es una de esas palabras rígidas que suenan un poco represoras. Pensamos que seguramente las personas vivas, jugosas e interesantes no se refrenarían. Quizás se refrenasen de vez en cuando, pero no harían de ello su estilo de vida. Sin embargo, en este contexto, el refrenamiento es en gran medida el gran método. Refrenarse es la cualidad de no buscar entretenimiento en el momento en que nos sentimos ligeramente invadidos por el aburrimiento. Es la práctica de no rellenar inmediatamente el espacio porque hay una brecha. Una vez me dieron una práctica de meditación muy interesante que combinaba la atención y el refrenamiento. Se nos dijo que debíamos notar cuáles eran nuestros movimientos físicos cuando nos sintiéramos incómodos. Yo empecé a notar que cuando estaba incómoda hacía ciertas cosas,
como estirarme la oreja, rascarme la cabeza o la nariz, aunque no me picaran, y enderezar el cuello. Hacía todo tipo de pequeños movimientos saltarines y nerviosos cuando empezaba a sentirme insegura. Nuestras instrucciones eran que debíamos tratar de no cambiar nada y de no criticarnos por lo que estuviéramos haciendo, simplemente debíamos ver que lo hacíamos. Una de las formas de entrar en contacto con la ausencia de suelo bajo los pies es percibir cómo tratamos de evitarlo. Refrenarse, no actuar siguiendo un hábito cuando notamos un impulso, tiene que ver con renunciar a la mentalidad del entrenamiento. Al refrenarnos, vemos que hay algo entre el surgimiento del anhelo o la agresión o la soledad o lo que sea y cualquier acción resultante. Hay algo en nosotros que no queremos experimentar y de hecho no lo experimentamos porque actuamos muy rápidamente. Debajo de nuestras vidas ordinarias, debajo de todo lo que hablamos, de todo lo que nos movemos, de todos los pensamientos de nuestra mente, hay una fundamental falta de suelo bajo los pies. Esta ausencia está allí, borboteando constantemente. La experimentamos como inquietud y nerviosismo, y también como miedo. Es lo que motiva la pasión sexual, la agresión, la ignorancia, los celos y el orgullo. Pero nunca descendemos hasta su esencia. Refrenarse es el método que permite llegar a conocer la naturaleza de la inquietud y del miedo. Es un método para asentarse en esa falta de suelo bajo los pies. Si nos entretenemos inmediatamente con charlas, actos, pensamientos, si no hacemos ninguna pausa, nunca podremos relajarnos. Pasaremos toda la vida acelerados, siempre seremos lo que mi abuelo llamaba un buen caso de espasmo nervioso. Refrenarse es la forma de hacerse amigo de uno mismo al nivel más profundo posible. Podemos empezar a relacionarnos con lo que está debajo de las burbujas, de los pedos y eructos, de todo el material que se expresa como rigidez, control, comportamiento manipulativo o lo que sea. Por debajo de todo eso hay algo suave, muy tierno, que experimentamos como miedo o nerviosismo. Había una vez una joven guerrera a la que su profesora le dijo que tenía que luchar con el miedo, pero ella no quería hacerlo. Le parecía algo demasiado agresivo, temerario. Le parecía poco amistoso. Pero la profesora insistió y le dio las instrucciones para su batalla. Llegado el día, la estudiante estaba de pie en un lado y el miedo estaba al otro lado. La guerrera se sentía muy pequeña y el miedo parecía muy grande y iracundo. Ambos tenían asidas sus armas. La joven guerrera se levantó, fue hacia el miedo, se postró 3 veces ante él y le preguntó: ¿Me das permiso para entrar en esta batalla contigo? El miedo dijo: Gracias por mostrar tanto respeto al pedirme permiso. La joven guerrera volvió a preguntar: ¿Cómo puedo derrotarte? Y el miedo replicó: Mis armas son que hablo muy rápido y me sitúo muy cerca de tu cara. Entonces te pones muy nerviosa y haces lo que te digo. Si no hicieses lo que te digo, no tendría ningún poder. Puedes escucharme, puedes respetarme. Puedo incluso convencerte con mis argumentos, pero si no haces lo que te digo, no tengo poder. De esta forma, la estudiante guerrera aprendió a derrotar al miedo. Así es como funcionan las cosas en la realidad. Tenemos que sentir cierto respeto por el nerviosismo. Tenemos que comprender que nuestras emociones tienen el poder de hacernos dar vuelta en círculos. Dicha comprensión nos ayuda a descubrir cómo aumentamos nuestro dolor y confusión, cómo nos dañamos a nosotros mismos. Por medio de nuestra bondad básica, de nuestra sabiduría básica, de nuestra inteligencia básica, podemos dejar de hacernos daño a nosotros mismos y a los demás.
La atención nos permite ver las cosas cuando surgen y la comprensión nos permite no aceptar la reacción en cadena que las hace tomar una dimensión incontrolada. Mantenemos las cosas en su tamaño diminuto, las mantenemos pequeñas. No se expanden hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial ni derivan en violencia doméstica. Y todo ello viene de aprender a detenernos un momento, de aprender a no repetir las cosas impulsivamente una y otra vez. Detenerse un momento en lugar de llenar el espacio de manera inmediata es una experiencia transformadora. Cuando esperamos, comenzamos a conectar con la inquietud fundamental y con la amplitud fundamental. Así es como dejamos de hacer daño. Empezamos a conocernos completamente y a respetarnos. Podemos permitir que ocurra cualquier cosa. Podemos encontrarnos con cualquier cosa sentada en el comedor de casa sin perder el control. Hemos sido procesados completamente por el autoconocimiento, procesados por esta atención honesta y delicada. Este proceso nos conecta con el fruto de no hacer daño, que es un bienestar fundamental de cuerpo, discurso y mente. El bienestar corporal es como una montaña, y en una montaña ocurren muchas cosas. Graniza, soplan los vientos, llueve y nieva. El sol la calienta mucho con sus rayos. Las nubes pasan, los animales defecan y orinan en ella, la gente también. Alguna gente deja sus basuras por allí y otros la recogen. En la montaña vienen y van muchas cosas, pero ella siempre permanece allí. Cuando nos hemos visto completamente hay una quietud en el cuerpo que es como una montaña. Ya no damos saltos ni tenemos que rascarnos la nariz, tirarnos de la oreja, golpear a alguien, ir corriendo de un lado a otro o beber para olvidar. El resultado de una relación óptima con nosotros mismos es que permanecemos tranquilos, lo que no significa que no corramos, saltemos o bailemos. Significa que no hay compulsión. Ya no trabajamos en exceso, no comemos en exceso, no fumamos en exceso, y no seducimos en exceso. En resumen, empezamos a dejar de hacer daño. El bienestar del discurso es como un laúd sin cuerdas. Aún sin cuerdas, este instrumento musical habla por sí mismo. Esta imagen quiere indicar que nuestro discurso se asienta, lo cual no significa que lo controlemos, que seamos rígidos o que tratemos de no decir cosas equivocadas. Más bien significa que nuestro discurso es directo y muy disciplinado. No comenzamos a soltar palabras simplemente porque nadie habla y nos ponemos nerviosos. Tampoco parloteamos como urracas o cuervos. Ya lo hemos oído todo. Hemos sido insultados y hemos sido alabados. Sabemos lo que es estar en situaciones en las que todo el mundo está enfadado y en las que todo el mundo está pacífico. Nos sentimos en casa en el mundo porque nos sentimos en casa con nosotros mismos. Por eso no tenemos la sensación de tener que dar curso a las palabras por hábito o por estar nerviosos. Nuestro discurso está domesticado y cuando hablamos comunicamos. No echamos a perder este don expresando nuestras neurosis. No hacer daño requiere estar despierto. Parte de estar despierto es ralentizarnos lo suficiente como para tomar conciencia de lo que decimos y hacemos. Cuanto más vemos nuestras reacciones emocionales en cadena y entendemos su funcionamiento, más fácil es refrenarse. Estar despierto, ralentizarse y percibir se convierten en un estilo de vida. En la raíz de todo el mal que causamos está la ignorancia y empezamos a deshacerla a través de la meditación. Cuando nos damos cuenta de que no ponemos atención, de que raras veces nos refrenamos, de que apenas tenemos bienestar, eso no es confusión, sino el principio de la claridad. A medida que transcurren los momentos de nuestra vida,
Nuestra habilidad de hacernos los sordos, ciegos y mudos deja de funcionar. Y lo interesante de este proceso es que en lugar de hacernos más rígidos, nos liberan. Es la liberación que surge naturalmente cuando estamos completamente aquí, sin ansiedad ante la imperfección. En tibetano hay una palabra interesante, She Tan Che. She significa totalmente, completamente, y el resto de la palabra significa exhausto. En conjunto, She Tan Che significa totalmente agotado, o también podremos decir completamente harto. Describe una experiencia de total desesperanza, de renunciar a la esperanza completamente. Este es un punto importante, es el principio del principio. Si no renunciamos a la esperanza de que hay otro lugar mejor en el que estar, de que tenemos que ser otra persona mejor, nunca nos relajaremos en el dónde estamos y en quiénes somos. La palabra atención señala el hecho de ser uno con nuestra experiencia, de no estar disociados, de estar allí mismo cuando nuestra mano toca la manija de la puerta, cuando suena el teléfono o surgen todo tipo de sentimientos. La palabra atención describe el hecho de estar donde estamos. She Tan Che expresa la renuncia esencial del camino espiritual. Pensar que finalmente podemos tenerlo todo en orden no es realista. Buscar una seguridad duradera es fútil. Deshacer nuestros patrones habituales tan antiguos y arraigados requiere poner del revés a algunas de nuestras suposiciones más básicas. Creer en un yo sólido y separado que busca continuamente el placer y evita el dolor. Pensar que alguien ahí fuera tiene la culpa de nuestro dolor. Uno tiene que hartarse completamente de esta manera de pensar. Uno tiene que renunciar a la esperanza de que esta forma de pensar le va a aportar satisfacción. El sufrimiento empieza a disolverse cuando cuestionamos la creencia o la esperanza de que hay algún lugar donde ocultarse. Desesperanza significa que ya no tenemos el coraje de mantener nuestra fantasía de una sola pieza. Quizás sigamos deseando mantenerla, anhelemos tener un suelo fiable y cómodo bajo los pies, pero hemos intentado 1000 formas de ocultarnos y 1000 formas de atar los cabos sueltos y el suelo bajo nuestros pies sigue moviéndose. Tratar de conseguir una seguridad duradera nos enseña muchas cosas, porque si no lo intentamos, nunca nos daremos cuenta de que no se puede hacer. Cada vez que volvemos a darnos cuenta de que no hay esperanza posible, no podemos ponernos ningún suelo bajo los pies. La diferencia entre el teísmo y el ateísmo no es que si uno cree o no cree en Dios, y es una cuestión aplicable a todo el mundo. El teísmo es una profunda convicción de que hay una mano a la que agarrarse, si hacemos las cosas adecuadas. Alguien nos apreciará y cuidará de nosotros. Implica pensar que siempre habrá una niñera disponible cuando la necesitemos,
Y así tendemos a abdicar de nuestras responsabilidades y a delegar nuestra autoridad en algo externo a nosotros. El ateísmo es relajarse en la ambigüedad e incertidumbre del momento presente, sin tratar de echar mano de algo que nos proteja. Las enseñanzas se desintegran cuando tratamos de agarrarlas. Tenemos que experimentarlas sin esperanza. Mucha gente valerosa y compasiva las ha experimentado y enseñado. El ateísmo es tomar plena conciencia de que no hay ninguna niñera con la que puedas contar. Cuando consigues un buen niñero o niñera, al poco tiempo se va. El ateísmo es darse cuenta de que no son solo las niñeras las que vienen y van. Toda la vida es así. Esa es la verdad. Y la verdad resulta incómoda. Pero para quienes buscan algo a lo que aferrarse, la vida todavía es más incómoda. Desde este punto de vista, el teísmo es una adicción. Todos somos adictos a la esperanza de que la duda y el misterio desaparecerán. Esta adicción tiene un efecto doloroso en la sociedad, y una sociedad basada en muchas personas adictas a tener un suelo bajo los pies no es un lugar compasivo. El sufrimiento es parte de la vida y no tenemos que sentir que ocurre porque hemos hecho un movimiento equivocado a nivel personal. Pero en realidad, cuando sufrimos, solemos pensar que algo está mal. Mientras seamos adictos a la esperanza, sentiremos que podemos matizar nuestra experiencia, o animarla, o cambiarla de alguna manera, y seguiremos sufriendo mucho. En tibetano, esperanza se dice rewa y miedo se dice dokpa. Pero la palabra más utilizada es redok, que es una combinación de ambas. Esperanza y miedo es un sentimiento que tiene dos bandas. Mientras una esté presente, también la otra lo estará. Este redok, esperanza-miedo, es la raíz de nuestro dolor. En el mundo de la esperanza y del miedo siempre tenemos que cambiar de canal. Siempre tenemos que cambiar de temperatura, de música, porque algo nos resulta incómodo, algo está inquieto, algo está empezando a doler y continuamos buscando alternativas. En un estado mental no teísta, abandonar la esperanza es afirmarse, y ese es el principio del principio. Puedes poner la frase, abandona la esperanza, en la puerta de tu casa, en la puerta de tu heladera, en lugar de otras aspiraciones más convencionales como voy mejorando cada día de todas las formas posibles. La esperanza y el miedo surgen del sentimiento de que estamos incompletos, surgen de un sentimiento de pobreza. No podemos relajarnos con nosotros mismos sin más. Nos aferramos a la esperanza y la esperanza nos roba el momento presente. Sentimos que debe haber alguien que sepa lo que está ocurriendo, pero que a nosotros nos falta algo y por tanto hay algo que falta en nuestro mundo. En lugar de permitir que la negatividad se lleve lo mejor de nosotros, podemos reconocer que en este mismo momento estamos por los suelos y de no ser quisquillosos a la hora de echar un vistazo a lo que pasa. Es lo más compasivo y lo más valiente que podemos hacer. Podemos oler nuestra porquería, sentirla. ¿Qué textura, qué color y qué forma tiene? Podemos explorar la naturaleza de la porquería. Podemos conocer la naturaleza del disgusto, de la vergüenza, del azoramiento y no creer que haya nada malo en ello. Podemos abandonar la esperanza fundamental de que hay otro yo mejor dentro de nosotros que emergerá algún día. No podemos saltar por encima de nosotros mismos como si no estuviésemos allí.
es mejor echar una mirada directamente a todas nuestras esperanzas y miedos básicos. Entonces surge una especie de confianza en nuestra cordura fundamental. Y aquí es donde la renuncia entra en escena. Renuncia a la esperanza de que nuestra experiencia podría ser diferente y renuncia a la esperanza de que podríamos ser mejores. Si la esperanza y el miedo son los dos lados de la misma moneda, también lo son la desesperanza y la confianza. Si estamos dispuestos a renunciar a la esperanza de que la inseguridad y el dolor pueden ser eliminados, entonces podemos reunir el coraje suficiente para relajarnos en la ausencia de una base sólida que caracteriza nuestra situación. Este es el primer paso del camino. Si no nos interesa ir más allá del miedo y de la esperanza, no tiene sentido tomar refugio en algo externo. Podemos hacer una práctica meditativa con la esperanza de conseguir seguridad. Podemos estudiar las enseñanzas espirituales con la esperanza de conseguir seguridad. Podemos seguir las directrices e instrucciones con la esperanza de conseguir seguridad. Pero, si buscamos seguridad, toda nuestra práctica solo nos llevará a la decepción y al dolor. Podemos ahorrarnos mucho tiempo tomándonos este mensaje en serio ahora mismo. Empieza el viaje sin esperanzas de ponerte un suelo bajo los pies. Empieza el camino sin esperanza. Toda ansiedad, toda insatisfacción, todas las razones para esperar que nuestra experiencia podría ser diferente de lo que es, están enraizadas en nuestro miedo a la muerte. El miedo a la muerte siempre es el trasfondo. Es como montarse en una barca que va a salir a navegar al mar y se va a hundir. Pero por mucho que hayas oído hablar de la muerte, es muy duro creer en tu propia muerte. Aunque muchas prácticas espirituales nos aconsejan tomarnos la muerte en serio, es sorprendente lo difícil que resulta dejarlas llegar. La única cosa con la que verdaderamente podemos contar resulta increíblemente lejana para todos nosotros. No llegamos a afirmar descaradamente: de ninguna manera no me voy a morir, porque evidentemente sabemos que sí, pero está claro que será después. Esta es la mayor de las esperanzas. Hemos sido criados en una cultura que teme a la muerte y nos la oculta. Sin embargo, la experimentamos constantemente. La experimentamos en forma de decepciones, de cosas que no funcionan. La experimentamos en la forma de que todas las cosas están en un proceso de continuo cambio. El final del día, el final de un segundo, la expiración. Eso es la muerte en la vida cotidiana. También podríamos definir la muerte en la vida cotidiana como la experiencia de todas las cosas que no deseamos. Nuestro matrimonio no funciona, nuestro empleo no se estabiliza. Tener una relación con la muerte en la vida cotidiana significa que empezamos a ser capaces de esperar, de relajarnos en la inseguridad, en el pánico, en la vergüenza, en las cosas que no funcionan. A medida que pasan los años, ya nos llamamos a la niñera tan seguido. Habitualmente tratamos de defendernos de cualquier sensación problemática. Siempre estamos intentando negar que el cambio es algo natural, que la arena se desliza entre nuestros dedos. El tiempo pasa, es algo natural, como el cambio de estaciones o que el día se convierta en noche. Pero envejecer, enfermar, perder a los seres queridos, no solemos considerar los eventos naturales. Pase lo que pase, queremos defendernos de la muerte. Cuando algo nos recuerda a la muerte sentimos pánico. No es que simplemente nos hayamos cortado el dedo, que la sangre fluya y que nos pongamos una tirita. Siempre añadimos algo más, algo de nuestra cosecha personal. Algunos nos sentamos estoicamente y sangramos sobre nuestra ropa.
Otros nos ponemos histéricos, no solo nos ponemos una tirita, sino que llamamos a la ambulancia y vamos al hospital. Hay quien se pone tiritas de diseño, pero sea cual sea nuestro estilo, no es algo simple, no es algo desnudo y sin artificio. ¿Podemos volver a lo desnudo y sin artificio? ¿Podemos volver atrás? Este es el principio del principio. Lo desnudo y sin artificio, nuestro viejo y conocido dedo sangrante. Volver a lo recto, a lo íntegro, a los mínimos de lo desnudo y sin artificio. Relajarnos en el momento presente, relajarnos en la ausencia de esperanza, relajarnos en la muerte. No resistimos el hecho de que las cosas se acaban, de que las cosas pasan, de que no tienen sustancia duradera, de que todo está cambiando constantemente. Este es el mensaje básico. Cuando hablamos de la esperanza y de la muerte, estamos hablando de enfrentar los hechos, de no escaparnos. Puede que sigamos teniendo adicciones de todo tipo, pero dejamos de creer que vayan a darnos la felicidad. Muchas veces hemos cedido nuestra adicción a la gratificación inmediata. Lo hemos hecho tantas veces que aferrarnos a la esperanza ha pasado de ser un placer a corto plazo a convertirse en un infierno a largo plazo. Renunciar a la esperanza te anima a quedarte contigo mismo, a ser tu propio amigo, a no huir de ti mismo, a volver a lo simple y sin artificio, pase lo que pase. El telón de fondo de toda cuestión es el miedo a la muerte. Es lo que nos inquieta, lo que nos hace sentir pánico, lo que nos pone ansiosos. Pero si experimentamos completamente la desesperanza, renunciando a toda alternativa al momento presente, podemos tener una relación alegre con nuestras vidas, una relación honesta y directa, una relación que ya no ignore la realidad de la impermanencia y de la muerte. Puede que sintamos la necesidad de erradicar, de alguna manera, los sentimientos de placer y dolor, de pérdida y ganancia, de alabanza y culpabilidad, de fama y ofensa. Pero es más práctico llegar a conocer estos sentimientos, ver cómo nos enganchan, ver cómo colorean nuestra percepción de la realidad, ver que no son tan sólidos. Estos sentimientos como 4 pares de opuestos, 4 cosas que nos gustan y a las que nos apegamos, 4 cosas que no nos gustan y tratamos de evitar. En primer lugar, nos gusta el placer y nos aferramos a él. Por el contrario, nos disgusta el dolor. En segundo lugar, nos gustan las alabanzas y nos apegamos a ellas. Tratamos de evitar las críticas y la culpa. Tercero, nos gusta y estamos apegados a la fama. Nos disgusta el oprobio y tratamos de evitarlo. Y finalmente estamos apegados a la ganancia, a conseguir lo que deseamos y no nos gusta perder lo que tenemos. Sumergirnos en los 4 pares de opuestos, placer y dolor, pérdida y ganancia, fama y oprobio, alabanza y culpa, es lo que nos mantiene atascados en el dolor del samsara. Cuando nos sentimos bien, nuestros pensamientos suelen versar sobre cosas que nos gustan, alabanzas, ganancias, placer y fama.
Cuando nos sentimos incómodos, irritables y hartos, es probable que nuestros pensamientos y emociones den vueltas alrededor de cosas como el dolor, la pérdida, el oprobio o la culpa. Tomemos por ejemplo la alabanza y la culpa. Alguien se acerca a ti y te dice: eres un viejo. Si se da la circunstancia de que deseas ser viejo, te sentirás estupendamente. Sientes que acabas de ser alabado, lo cual te da una tremenda sensación de placer, de ganancia y de fama. Pero supón que has estado obsesionado durante años con quitarte las arrugas y la papada, y cuando alguien te dice que eres viejo te sientes insultado y consecuentemente tienes una sensación de dolor. Muchos de los vaivenes de nuestro humor están relacionados con nuestra forma de interpretar lo que sucede. Si miramos de cerca nuestros cambios de humor, nos daremos cuenta de que siempre hay algo que los pone en marcha. Llevamos con nosotros una realidad subjetiva que activa constantemente nuestras reacciones emocionales. Alguien nos dice: eres viejo, y entramos en un estado mental concreto. Nos sentimos felices o tristes, alegres o enfadados. Para otra persona, la misma experiencia podría ser absolutamente neutral. Hablamos, recibimos cartas, hacemos llamadas telefónicas, comemos, encontramos o dejamos de encontrar lo que buscamos. Nos despertamos por la mañana, abrimos los ojos y van pasando cosas durante todo el día hasta que nos vamos a dormir. Durante el sueño también ocurren muchas cosas. A lo largo de toda la noche nos encontramos con la gente y los sucesos de nuestros sueños. ¿Cómo reaccionamos a lo que pasa? ¿Estamos apegados a alguna experiencia? ¿Rechazamos y evitamos otras? Nos formamos un concepto de nosotros mismos que vamos reconstruyendo momento a momento y tenemos el reflejo de intentar protegerlo. Pero la idea misma de protegerlo es cuestionable porque el concepto que tenemos de nosotros mismos hace mucho ruido y da pocas nueces. Es como tratar de manejar una ilusión que desaparece. Puede que sintamos la necesidad de erradicar los sentimientos de placer y dolor, de pérdida y ganancia, de alabanza y culpabilidad, de fama y ofensa. Sin embargo, es mucho más práctico llegar a conocerlos y ver cómo nos enganchan, ver cómo colorean nuestra percepción de la realidad, ver que no son tan sólidos. Entonces, estos sentimientos se pueden convertir en el medio para hacernos más sabios, mejores y alegres. Las emociones y los estados de ánimo están conectados con haber perdido o ganado algo, con haber sido alabados o culpados, y así sucesivamente. Lo que comienza como un simple pensamiento, una simple cualidad energética, florece rápidamente en un placer o dolor plenamente desplegados. Lo que nos gusta es que todo lo que surja esté del lado del placer, la alabanza, la fama, la ganancia. Nos gusta asegurarnos de que todo salga a nuestro favor. Pero cuando miramos de verdad vemos que no tenemos ningún control en absoluto sobre lo que ocurre. Solo tenemos todo tipo de cambios de humor y de reacciones emocionales que vienen y van incesantemente. En el momento en que sentimos esa energía, podemos hacer lo posible por disolver el pensamiento y darnos un respiro. Podemos soltar y relajarnos. O también podemos estar totalmente atrapados en una fantasía deliciosa y placentera. Y cuando la miramos vemos que de repente sentimos que hemos ganado algo, que hemos adquirido algo, que hemos sido alabados por algo.
Lo que surge está fuera de nuestro control. Es totalmente impredecible, como las figuras de un sueño, pero surge y volvemos a engancharnos. Surge un pequeño pensamiento, se desarrolla y antes de que sepamos qué es lo que nos ha impactado, nos vemos atrapados en la esperanza y el miedo. Podemos emplear nuestras vidas para explorar estos conocidos pares de puestos en todo lo que hacemos, en lugar de caer automáticamente en nuestros patrones habituales. Podemos empezar a percibir nuestra reacción cuando alguien nos alaba y cuando alguien nos culpa. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos algo? ¿Cómo reaccionamos cuando creemos que hemos ganado algo? Y cuando sentimos placer y dolor, ¿lo sentimos sin más o hay todo un libreto que los acompaña? Y así nos daremos cuenta que lo que podría haber sido un problema se convierte en una fuente de sabiduría. Lo raro es que esta curiosidad empieza a cortar de raíz lo que llamamos dolor del ego o autocentramiento, y eso nos permite ver con más claridad. Los sentimientos placenteros o dolorosos nos barren, nos arrastran en ambas direcciones. Entonces solemos descentrarnos sin notar siquiera lo que está ocurriendo. Antes de darnos cuenta, hemos compuesto toda una novela sobre por qué alguien está muy equivocado, o por qué nosotros tenemos tanta razón, o por qué tenemos que conseguir esto y lo otro. Cuando comenzamos a entender todo el proceso, este se aligera considerablemente. Somos como niños construyendo castillos de arena. Los embellecemos con preciosas conchas, trocitos de madera y pedazos de cristales de colores. El castillo es nuestro y tratamos de mantener alejados a los demás. Estamos dispuestos a atacar a quien nos amenace con estropearlo. Y sin embargo, a pesar de todo nuestro apego, sabemos que la marea subirá inevitablemente y lo hará desaparecer. El truco consiste en disfrutar de él plenamente sin apegarse, y cuando llegue el momento, dejar que se disuelva en el mar. A este soltar las cosas a veces se le llama desapego, pero no tiene la cualidad fría y remota que solemos asociar con esa palabra. El desapego tiene más bondad e intimidad que eso. En realidad es un deseo de conocer, como las preguntas de un niño de 3 años. Queremos conocer el dolor para poder dejar de huir incesantemente de él. Queremos conocer el placer para poder dejar de aferrarnos a él constantemente. Entonces, de algún modo, nuestras preguntas se agrandan y nuestra curiosidad se amplía. Queremos entender qué sensación produce la pérdida para poder entender a otras personas cuando sus vidas se caen a pedazos. Queremos entender la ganancia para entender a los demás cuando se sienten deleitados o cuando se ponen arrogantes y se pavonean. Cuando nos hacemos más intuitivos y compasivos con nuestros enganches, sentimos espontáneamente más ternura. Conociendo nuestra propia confusión, estamos más dispuestos a mancharnos las manos, tratando de aliviar la confusión de los demás. Si no miramos a la esperanza y al miedo, viendo surgir los pensamientos y viendo la reacción en cadena que les sigue, si no estamos entrenados a aguantar esa energía sin dejarnos arrastrar por el drama, entonces siempre tendremos miedo. El mundo en que vivimos, la gente que conocemos, los animales que surgen en los pasadizos, todo se volverá cada vez más peligroso. Por eso empezamos por mirar dentro de nuestras propias mentes y corazones. Probablemente empecemos a mirar porque nos sentimos inadecuados o doloridos. Queremos poner nuestro mundo en orden, pero
gradualmente nuestra práctica irá evolucionando. Empezaremos a entender que como nosotros, muchos otros están enganchados en el miedo y la esperanza. Vayamos donde vayamos, vemos el dolor y la desgracia que produce la aceptación, seguimos queriendo ver cómo funciona nuestra mente y cómo nos dejamos seducir por el samsara. Pero no lo hacemos solo por nosotros mismos, también lo hacemos por nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros jefes. Se trata de resolver todo el dilema humano. Generalmente, la soledad nos parece un enemigo. El dolor de corazón no es algo que elijamos invitar a nuestra vida. Es algo inquieto que nos quema y que está preñado de deseo de escapar y de encontrar algo o alguien que nos haga compañía. Cuando podemos descansar en el punto medio, empezamos a tener una relación serena con la soledad, una soledad relajante y refrescante que pone nuestros temores totalmente del revés. En el camino del medio no hay un punto de referencia. La mente sin punto de referencia no se resuelve a sí misma. No se fija ni se aferra a las cosas. Pero, ¿cómo podríamos prescindir de todo punto de referencia? No tener punto de referencia es cambiar nuestra respuesta habitual al mundo, una respuesta que está profundamente enraizada. Queremos que las cosas vayan en un sentido o en otro. Si no puedo ir a la izquierda o a la derecha, me moriré. Cuando no podemos ir a la izquierda ni a la derecha, nos sentimos como si estuviéramos en un centro de desintoxicación. Estamos solos ante el síndrome de abstinencia, con todo el nerviosismo que hemos estado intentando evitar al ir a la izquierda o a la derecha. Este nerviosismo puede pesarnos mucho. Sin embargo, tras años y años de ir a la izquierda o a la derecha, de decir sí o no, de hacer las cosas bien o mal, nada ha cambiado en realidad. Luchar por conseguir seguridad nunca nos ha traído nada más que una alegría momentánea. Es como cambiar la posición de las piernas en la meditación. Las piernas nos duelen de tenerlas cruzadas y entonces las movemos y pensamos, ¡qué alivio! Pero 2 minutos y medio después volvemos a desear moverlas. Nos vamos moviendo en busca de placer, en busca de comodidad, y el placer que obtenemos es siempre muy breve. Oímos hablar muchas cosas sobre el dolor y también sobre la liberación. Pero no solemos oír hablar de lo doloroso que es pasar de estar atascado a desatascarse. El proceso de desatascarse requiere de una gran valentía, porque pasamos básicamente a cambiar nuestra forma de percibir la realidad. Diríamos que es como cambiar nuestro ADN. Deshacemos con ello un patrón que no es únicamente nuestro. Es un patrón de toda la humanidad. Proyectamos sobre el mundo 1 trillón de posibilidades de conseguir la solución a nuestros problemas. Podemos tener los dientes más blancos, el césped sin malas hierbas, una vida libre de lucha, un mundo sin vergüenza. Podemos vivir felices y sin embargo este patrón nos mantiene insatisfechos y nos causa mucho sufrimiento. No solo buscamos la resolución de las situaciones, sino que también sentimos que la merecemos. Sin embargo, no solo no la merecemos, sino que sufrimos por su causa. No nos merecemos una resolución, sino algo mejor. Merecemos el camino del medio, que es nuestro derecho de nacimiento.
Es un estado de apertura mental que es capaz de relajarse en medio de la paradoja y la ambigüedad. En la medida en que hemos estado evitando la incertidumbre, es natural que tengamos síntomas de retirada, que nos retiremos de pensar que siempre hay un problema y que alguien en alguna parte tiene que resolverlo. El camino del medio está muy abierto, pero avanzar por él es duro porque atenta directamente contra el núcleo del antiguo patrón neurótico que todos compartimos. Cuando nos sentimos solos, cuando no tenemos esperanza, lo que queremos hacer es ir a la izquierda o a la derecha. No queremos sentarnos y sentir lo que estamos sintiendo. No queremos pasar por la desintoxicación y sin embargo, el camino del medio nos anima a hacer exactamente eso. Nos anima a despertar la valentía que existe en cada uno de nosotros sin excepción. Se nos anima a no juzgar lo que surge en nuestra mente. De hecho, se nos anima a ni siquiera apegarnos a ello. Se nos pide que simplemente reconozcamos como pensamiento todo lo que solemos clasificar como bueno o malo, sin todo el drama habitual que acompaña al bien y al mal. Se nos instruye a dejar que los pensamientos vengan y vayan como si tocáramos una burbuja con una pluma. Esto nos prepara para dejar de luchar y descubrir así un estado de ser fresco y sin sesgo. ¿Queremos la victoria o la derrota? Alabanzas o culpas. Por ejemplo, si alguien nos abandona, no queremos sentir esa incomodidad tan cruda y por eso invocamos una de nuestras conocidas identidades de víctima desventurada. O quizá evitemos la crudeza expresando nuestro material reprimido y diciendo a la persona lo confusa que está. Queremos automáticamente encubrir nuestro dolor, de una forma u otra, identificándonos con la victoria o con la victimización. Generalmente la soledad nos parece un enemigo. El dolor de corazón no es algo que elijamos invitar. Es algo inquieto que nos quema y está preñado del deseo de escapar y de encontrar algo o alguien que nos haga compañía. Hay 6 formas de describir esta soledad fresca. ¿Qué son? Menos deseo, contentarse, evitar actividades innecesarias, total disciplina, no vagabundear por el mundo del deseo y no buscar seguridad para los propios pensamientos discursivos. Menos deseo es la voluntad de estar solos cuando todo en nosotros anhela algo que nos anime y que cambie nuestro estado de ánimo. Practicar este tipo de soledad es una forma de plantar las semillas para que nuestra inquietud fundamental disminuya. Cada vez que ponemos la etiqueta pensamiento, en lugar de dejar que nuestros pensamientos den 100 vueltas, nos estamos entrenando a estar presentes y no dejarnos disociar. Después de practicar menos deseo, consistentemente y de corazón, algo cambia. Sentimos menos deseo en el sentido de que nos sentimos menos seducidos por los importantísimos guiones de nuestra vida. Por lo tanto, aún en presencia de esta soledad que nos quema, somos capaces de sentarnos con la inquietud durante unos segundos, cuando ayer no aguantábamos ni uno. Este es el camino del guerrero, este es el sendero de la valentía. Cuanto menos nos descentremos y nos volvamos locos, más saborearemos la satisfacción y la frescura de la soledad. Uno puede sentirse solo y no estar perdido. El segundo tipo de soledad es contentarse. Cuando no tenemos nada, no tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder, pero estamos programados hasta la médula para creer que tenemos mucho que perder. Esta sensación de tener mucho que perder se basa en el miedo a la soledad, al cambio,
a cualquier cosa que no pueda resolverse, a la no existencia. Se basa en la esperanza de que podamos evitar ese sentimiento y en el miedo a no poder convertirnos en nuestro propio punto de referencia. Cuando dibujamos una línea por el centro de una página, sabemos quiénes somos si nos ponemos en el lado izquierdo o en el derecho, pero no sabemos quiénes somos si no nos ponemos en ningún lado. Entonces, no sabemos qué hacer, simplemente no lo sabemos. No tenemos punto de referencia, ninguna mano a la que agarrarnos. En ese punto podemos perder el control o serenarnos y asentarnos. Contentarse es sinónimo de soledad fresca. Renunciamos a la creencia de que escapar de nuestra soledad nos va a aportar una felicidad duradera o alegría, o una sensación de bienestar, o coraje, o fuerza. Generalmente tenemos que renunciar a esta creencia como 1 billón de veces, hacernos amigos una y otra vez de nuestro miedo y nerviosismo, repetírnoslo 1 billón de veces con plena conciencia. Entonces, sin darnos cuenta, algo empieza a cambiar. Podemos estar solos, sin alternativa, contentos de estar aquí mismo, con el estado de ánimo y la textura de lo que está ocurriendo. El tercer tipo de soledad es evitar actividades innecesarias. Cuando la soledad nos quema, buscamos algo que nos salve, buscamos una salida. Sentimos esta sensación fastidiosa que llamamos soledad y nuestra mente se vuelve loca tratando de buscar compañeros que nos salven de ella. Esto es lo que se llama actividad innecesaria. Es una manera de mantenernos ocupados para no sentir dolor, que pueda asumir la forma de fantasear obsesivamente con un romance verdadero, o escuchar los chismes de las noticias, o incluso salir solos a pasear por el campo. La cuestión es que, con todas estas acciones, estamos buscando compañía de la manera habitual, empleando los viejos caminos repetitivos para distanciarnos del demonio de la soledad. ¿Podríamos tranquilizarnos y tener un poco de compasión y respeto por nosotros mismos? ¿Podríamos dejar de evitar estar solos con nosotros mismos? ¿Y qué tal tratar de no ponernos nerviosos y de agarrarnos a algo cuando empezamos a sentir pánico? Relajarse en la soledad es una ocupación valiosa. Como dice el poeta japonés Ryokan, si quieres encontrar el significado, deja de perseguir tantas cosas. La disciplina total es otro de los componentes de una soledad encajada. Disciplina total significa que en cada oportunidad estamos dispuestos a volver delicadamente al momento presente. Esto es la soledad como disciplina total. Estamos dispuestos a sentarnos en soledad, a estar simplemente allí, solos. No tenemos que cultivar este tipo de soledad de manera especial. Simplemente podemos sentarnos inmóviles el tiempo suficiente como para darnos cuenta de que en realidad las cosas son así. Estamos fundamentalmente solos y no tenemos nada a lo que agarrarnos. Además, esto no es ningún problema, de hecho, nos permite descubrir un estado de ser absolutamente no manipulado. Nuestras suposiciones habituales, todas nuestras ideas de cómo son las cosas, nos impiden ver las cosas de manera fresca y abierta. Decimos, sí, ya sé, pero no sabemos, no conocemos nada íntimamente, no tenemos ninguna certeza respecto a nada. Esta verdad básica resulta dolorosa y queremos huir de ella, pero relajarnos y volver a algo tan familiar como la soledad es una buena disciplina para darnos cuenta de la profundidad de los momentos irresueltos de nuestra vida. Cuando huimos de la ambigüedad de la soledad, nos estamos timando a nosotros mismos.
No vagabundear por el mundo del deseo es otra forma de describir una soledad fresca y encajada. Vagabundear por el mundo del deseo implica buscar alternativas, buscar algo que nos reconforte, alimento, bebida, gente. La palabra deseo indica una cualidad de adicción. Es nuestra forma de aferrarnos a algo porque queremos tenerlo todo bajo control. Esta cualidad surge de no haber crecido. Seguimos queriendo ir a casa, abrir el frigorífico y encontrarlo lleno de nuestras delicias favoritas. Cuando las cosas se ponen difíciles queremos gritar, ¡mamá! Pero avanzar en el camino implica irnos de casa y convertirnos en gente sin hogar. No vagabundear por el mundo del deseo está relacionado con la capacidad de relacionarnos con las cosas tal como son. La soledad no es un problema, ni es algo que queremos resolver. Y lo mismo es verdad para cualquier otra experiencia que podamos tener. Otro aspecto de la soledad fresca y encajada es no buscar seguridad en los propios pensamientos discursivos. Nos han retirado completamente la alfombra de debajo de los pies. Se acabó. No hay manera de salir de esta. Ya ni siquiera buscamos la compañía del constante diálogo con nosotros mismos sobre cómo son o dejan de ser las cosas, sobre si deben ser o dejar de ser, si deberían o no deberían ser así, si pueden o no pueden ser. En la soledad fresca y abierta no esperamos seguridad de nuestro diálogo interno. Por eso hemos recibido la instrucción de etiquetarlo como pensamiento. No tiene ninguna realidad objetiva, es transparente e inasible. Se nos anima a tocar ese parloteo y soltar, sin hacernos mucho lío al respecto. La soledad encajada nos permite mirar nuestras propias mentes honestamente y sin agresión. Podemos ir abandonando gradualmente nuestros ideales acerca de quiénes pensamos que deberíamos ser, quién pensamos que nos gustaría ser, o quién pensamos que los demás piensan que queremos o deberíamos ser. Renunciamos a todo ello y simplemente miramos directamente con compasión y humor a quiénes somos. Entonces, la soledad no es una amenaza ni un dolor de corazón, no es un castigo. La soledad encajada no nos proporciona ninguna resolución ni nos pone un suelo bajo los pies. Nos desafía a entrar en un mundo carente de puntos de referencia sin polarizarnos ni solidificarnos. A esto es a lo que se llama el camino del medio o el sendero sagrado del guerrero. En lugar de perseguirte a ti mismo o sentir que te está ocurriendo algo terriblemente malo, en ese mismo momento de tristeza y anhelo, ¿podrías relajarte y tocar el espacio ilimitado del corazón? La próxima vez que tengas la oportunidad, experimenta con ello. Lo que normalmente consideramos obstáculos no son verdaderamente nuestros enemigos, sino nuestros amigos. Lo que llamamos obstáculos son en realidad la forma que tienen el mundo y toda nuestra experiencia de enseñarnos dónde estamos atascados. Podemos experimentar como flor lo que parece ser una espada o una flecha. Puede ser que experimentemos lo que ocurre como un obstáculo y un enemigo, o como un profesor y un amigo.
depende totalmente de nuestra percepción de la realidad. Depende de nuestra relación con nosotros mismos. Los obstáculos se presentan tanto a nivel interno como a nivel externo. El nivel externo es la sensación de que algo o alguien nos ha hecho daño, quebrando la paz y armonía que creíamos nuestras. Alguien lo ha echado todo a perder. Este tipo de obstáculos se dan en las relaciones y en muchas otras situaciones. Podemos sentirnos decepcionados, dañados, confundidos y atacados de muy diversas maneras. En cuanto a los obstáculos internos, quizá nada nos ataque realmente excepto nuestra propia confusión. Quizá nuestro único enemigo sea que no nos gusta cómo es la realidad ahora y por tanto deseamos que se aleje rápidamente. Pero en la práctica del camino descubrimos que nada se va nunca hasta habernos enseñado lo que tenemos que aprender. Si corrimos a toda prisa al otro extremo del continente para evitarnos un obstáculo, encontraremos el mismo problema esperándonos al llegar, para enseñarnos dónde es que nos separamos de la realidad, cómo nos retraemos en lugar de abrirnos, cómo nos cerramos en lugar de permitirnos experimentar plenamente lo que sale a nuestro encuentro sin dudas ni retiradas. ¿Qué haces cuando te sientes aplastado? ¿Qué haces cuando las cosas se vuelven insoportables? Por lo general todos nos quedamos allí sentados preguntándonos qué decir. Cuando todo se cae a pedazos y sentimos incertidumbre, decepción, conmoción o vergüenza, lo que queda es una mente clara, fresca y sin prejuicios. Pero no solemos verlo así. Por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre de estar en tierra de nadie. E hinchamos ese sentimiento desinflado por la calle como banderas que proclaman lo mal que está todo. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás que firmen nuestra propuesta, hasta tener todo un ejército de gente que está de acuerdo con nosotros en que todo está muy mal. Olvidamos lo que hemos aprendido en la meditación y que sabemos que es verdad. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes porque las emociones son mucho más poderosas. Por eso, lo que había empezado siendo un espacio enormemente abierto se convierte en un incendio salvaje, en una guerra mundial, en un volcán en erupción, en una ola gigantesca. Usamos las emociones, las utilizamos. En su esencia son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarlas ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo los pies. Las usamos para tratar de negar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. Las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro, predecible y real, para engañarnos a nosotros mismos ocultándonos la verdad. Podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y de la autojustificación. Pero en lugar de ello, echamos querosén sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Una vez más, no tenemos por qué considerar que este proceso es un obstáculo o un problema. Si podemos mirar y ver lo salvaje de las emociones, podemos empezar a suavizarnos y a entablar una amistad con nosotros mismos. Y también podemos hacernos amigos de los demás seres humanos y de todas las criaturas. Cuando tomamos conciencia de cómo hacemos la misma estupidez
una y otra vez, porque no queremos quedarnos con la incertidumbre y extrañeza de no saber, empezamos a sentir verdadera compasión por nosotros mismos y por los demás, porque vemos lo que ocurre y cómo reaccionamos cuando las cosas se caen a pedazos. Esa conciencia es lo que convierte la espada en flor, y así lo que es aparentemente feo, problemático e indeseable acaba convirtiéndose en nuestro profesor. También solemos pensar que si meditamos lo suficiente, o si hacemos suficiente ejercicio, o si comemos comida equilibrada, todo será perfecto. Pero desde el punto de vista de alguien despierto, eso es la muerte. Buscar la seguridad o la perfección, regocijarnos por sentirnos seguros y completos, autocontenidos y cómodos, es una especie de muerte. No cabe ni una ráfaga de aire fresco. No hay lugar para que entre algo nuevo que interrumpa todo lo anterior. Al controlar la experiencia, estamos matando el momento y así preparamos nuestro propio fracaso porque antes o después vamos a tener una experiencia que no podremos controlar. Se nos va a quemar la casa, va a morir algún ser querido, vamos a enterarnos de que tenemos cáncer, va a caer un ladrillo del cielo y nos vamos a dar en la cabeza. Alguien va a derramar zumo de tomate sobre nuestro traje blanco. O vamos a ir a nuestro restaurante favorito para descubrir que ese día han ido a comer allí otras 700 personas. La esencia de la vida es que es desafiante. Unas veces es dulce y otras amarga. A veces nuestro cuerpo se tensa y otras se relaja y se abre. A veces tienes dolores de cabeza y otras te sientes sano al 100%. Desde la perspectiva de la persona despierta, tratar de atar todos los cabos y tenerlo todo controlado es la muerte, porque implica rechazar gran parte de nuestra experiencia básica. En dicho planteamiento de vida y algo agresivo, tratamos de aplanar todos los relieves e imperfecciones para suavizarnos el paseo. Estar plenamente vivo, ser plenamente humano y estar completamente despierto es ser expulsado del nido constantemente. Vivir plenamente es estar siempre en tierra de nadie. Es experimentar cada momento como algo plenamente nuevo y fresco. Vivir es estar dispuesto a morir una y otra vez. Eso es la vida desde el punto de vista de la persona despierta. Y la muerte es querer aferrarse a lo que se tiene y que todas las experiencias nos confirmen, nos satisfagan y nos hagan sentirnos completamente en orden. Por eso, aunque digamos que tenemos miedo a la muerte, en realidad tenemos miedo a la vida. Queremos ser perfectos, pero vemos constantemente nuestras imperfecciones y no hay manera de huir de ellas. No hay salida, no hay escape posible. Entonces es cuando la espada se convierte en una flor. Nos quedamos con lo que vemos, sentimos lo que sentimos y desde ese punto empezamos a conectar con nuestra mente básicamente sabia. Cuando despertamos podemos vivir plenamente, sin buscar el placer ni evitar el dolor, sin reconstruirnos cuando nos caemos a pedazos. Podemos permitirnos sentir nuestras emociones frías o calientes, vibrantes o planas, en lugar de emplearlas para mantenernos en la ignorancia y en la estupidez. Podemos renunciar a ser perfectos y experimentar plenamente cada momento. Tratar de escapar nunca es la respuesta a ser totalmente humanos. Huir de la inmediatez de la experiencia es como preferir la muerte a la vida. Viendo las flechas y las espadas
y cómo reaccionamos a ellas, siempre podemos volver a la mente básicamente sabia. En lugar de tratar de librarnos de algo o de entrar en la sensación dualista de sentirnos atacados, podemos aprovechar la oportunidad para ver cómo nos cerramos cuando nos presionan. Así es como abrimos el corazón, así es como despertamos nuestra inteligencia y conectamos con nuestra naturaleza fundamental. Una de las mejores prácticas en la vida cotidiana, cuando no tenemos mucho tiempo para meditar, es tomar conciencia de nuestras opiniones. Cuando practicamos la meditación sentada, parte de la técnica consiste en tomar conciencia de nuestros pensamientos. A continuación, simplemente reconocemos lo que estamos pensando sin juicio y sin decir qué es acertado o equivocado. Es un ejercicio de no agresión hacia nosotros mismos y también es un ejercicio que nos permite expresar nuestra inteligencia. Observar que estamos pensando, pero sin asociar el pensamiento con la esperanza o el miedo, con la alabanza o la culpa. Pero cuando nos sentamos realmente a meditar, no siempre es así de ideal. A menudo la percepción de que estamos pensando, aunque solo dure un cuarto de segundo, en una sesión de 1 hora, suele ir acompañada de alabanza o de culpa. ¿Ese pensamiento es algo bueno o es algo malo? En cualquier caso, siempre hay algo más que el simple hecho de etiquetarlo como pensamiento. Pero después de practicar la meditación durante una buena temporada, como nos limitamos a sentarnos en soledad sin hacer otra cosa que tomar conciencia de la expiración y percibir los pensamientos, nuestra mente se va calmando. Entonces empezamos a notar más las cosas, aunque no nos demos mucha cuenta de ello. En la meditación permitimos un amplio espacio y después empezamos a ver lo que surge con creciente viveza y claridad. Notamos una constante profusión de ideas y que en todo ese parloteo no hay silencios. También percibimos nuestras actitudes respecto a lo que sucede. A continuación, empezamos a sintonizarnos con nuestros patrones habituales y vemos quiénes somos, qué hacemos para mantener nuestra integridad y cuáles son nuestras opiniones e ideas respecto a las cosas. Cuando no estamos en meditación, podemos empezar a percibir nuestras opiniones de la misma forma que percibimos los pensamientos mientras meditamos. Esta práctica es extremadamente interesante porque tenemos muchas opiniones y tendemos a considerarlas verdades, aunque en realidad no lo son, solo son opiniones. Y estas opiniones suelen contar con muchísimo apoyo emocional. A menudo contienen juicios o son críticas, otras veces versan sobre lo agradable o lo perfecto que es algo. En cualquier caso, tenemos opiniones en abundancia. Las opiniones son opiniones, ni más ni menos. Podemos empezar a percibirlas y etiquetarlas como tales. De la misma forma que etiquetamos los pensamientos como pensamientos. Este simple ejercicio nos introduce a la noción de ausencia de ego. En realidad, el ego solo es nuestras opiniones, que nosotros solemos considerar sólidas, reales y la verdad absoluta de cómo son las cosas. Tener, aunque solo sea unos segundos de duda respecto a la solidez y la verdad absoluta de nuestras opiniones, incluso el simple hecho de tomar conciencia de que tenemos opiniones, nos introduce a la posibilidad de la ausencia de ego.
No tenemos que hacer desaparecer nuestras opiniones y no tenemos que criticarnos por tenerlas. Simplemente hemos de ser conscientes de lo que nos decimos a nosotros mismos y ver cuánto de ello no es más que nuestra percepción personal de la realidad, que puede ser compartida o no por los demás. Si podemos ver nuestras opiniones como opiniones y dejarlas pasar aunque solo sea por un momento, para volver a la inmediatez de la experiencia, quizá descubramos que estamos en un mundo muy nuevo, que tenemos nuevos ojos y nuevos oídos. Cuando hablo de percibir las opiniones, comenzamos a prestar atención a lo que hacemos y pensamos y a toda la energía que dichas funciones implican. Podemos empezar a darnos cuenta de lo sólidas que hacemos las cosas y de lo fácil que nos resulta entrar en una guerra en la que nuestras opiniones tienen que prevalecer sobre la de los demás. Esto es particularmente tentador cuando estamos implicados en una acción social. Vamos a tomar el ejemplo de la capa de ozono. Podemos decir que el agujero de la capa de ozono es un hecho científico. Eso no es una simple opinión. Pero si nuestra forma de actuar contra el empeoramiento de su estado es consolidar nuestra opinión respecto a lo que pensamos que están equivocados, entonces no cambia nada. La negatividad engendra más negatividad. Por muy noble que sea nuestra causa y por bien documentada que esté, en nada le favorece nuestra agresividad hacia los opresores o hacia quienes crean el peligro. Tampoco cambia nada a través de la no agresión. Sin embargo, la no agresión beneficia enormemente a la Tierra. A nivel individual, la causa raíz del hambre, de la inanición y de la crueldad se halla en la agresión. Cuando nos aferramos agresivamente a nuestras opiniones, por muy válida que sea nuestra causa, simplemente estamos añadiendo más agresión al planeta, con lo que se incrementan el dolor y la violencia. Cultivar la no agresión es cultivar la paz. La manera de detener las guerras es dejar de odiar al enemigo, y esto empieza cuando vemos nuestras opiniones de nosotros mismos y de los demás simplemente como nuestra apreciación personal de la realidad y no hacemos de ello una razón para aumentar la negatividad en el planeta. La clave reside en tomar conciencia de la diferencia entre las opiniones y la inteligencia clarividente. La inteligencia consiste en ver que los pensamientos son pensamientos y en no tener una opinión sobre si son correctos o equivocados. En el contexto de la acción social, podemos ver que un individuo, una empresa o el gobierno está polucionando los ríos o está causando daños a personas y animales. A continuación podemos tomar fotografías y documentarlo. Podemos ver que el sufrimiento es real. Nuestra inteligencia nos permite actuar así, sin dejarnos arrastrar por opiniones sobre el bien y el mal, sobre la esperanza y el miedo. Depende de nosotros clasificar qué es opinión y qué es hecho. Entonces podemos ver inteligentemente. Cuanto más claramente podamos ver, más poderosos serán nuestro discurso y nuestra acción. Cuanto menos ensombrecidas estén nuestras acciones y discursos por las opiniones, más comunicarán no solo a quienes están polucionando los ríos, sino también a todos los que van a ejercer una presión sobre aquellos. Es importante ver el sufrimiento como lo que es, sufrimiento. No estamos hablando de ignorarlo ni de quedarnos callados. Cuando no asumamos ciegamente nuestras propias opiniones, ni solidifiquemos la sensación de enemistad, es cuando conseguiremos algo en la acción social. Si no nos dejamos arrastrar por nuestra propia indignación, veremos la causa del sufrimiento más claramente.
Así es como se produce el cese del sufrimiento. Este proceso requiere de una enorme paciencia. Mientras trabajamos por la reforma sin agresividad, es importante recordar que, incluso si un problema concreto no se resuelve, estamos añadiendo paz al mundo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y al mismo tiempo renunciar a toda esperanza de resultados. Un consejo que don Juan le dio a Castañeda es que hiciera cada cosa como si fuera lo único importante del mundo, sabiendo al mismo tiempo que carecía completamente de importancia. Esta actitud nos lleva a más valoración y a menos desgaste, porque hacemos el trabajo de todo corazón y con cuidado. Percibe tus propias opiniones. Si te descubres volviéndote agresivo con tus opiniones, toma conciencia de ello. Y si te descubres siendo no agresivo, toma también conciencia de ello. Cultivar una mente ecuánime que no se aferra a tener razón, ni a estar equivocada, te llevará a un estado de ser presidido por la frescura. La cesación última del sufrimiento procede de ese estado. Por último, nunca renuncies a ti mismo, así nunca renunciarás a los demás. Haz de todo corazón lo que sea necesario para despertar tu inteligencia clarividente, pero hazlo día a día, momento a momento. Tres métodos para trabajar con el caos. Practicamos para liberarnos de una carga, la carga de la estrechez de nuestra perspectiva causada por el anhelo, la agresión, la ignorancia y el miedo. Nos sentimos cargados por las personas con las que vivimos, por las situaciones cotidianas y sobre todo por nuestras propias personalidades. Gracias a la práctica tomamos conciencia de que no tenemos por qué oscurecer la alegría y la apertura presentes en cada momento de nuestra existencia. Podemos despertar a la bondad básica, que es nuestro derecho de nacimiento, y cuando lo conseguimos ya no nos sentimos cargados por la depresión, la preocupación o el resentimiento. La vida nos parece espaciosa, como el cielo y el mar. Hay sitio para relajarse, respirar y nadar. Para nadar tan lejos que perdamos todo punto de referencia en la orilla. ¿Cómo trabajamos con la sensación de sentirnos cargados? ¿Cómo aprendemos a relacionarnos con lo que parece interponerse entre nosotros y la felicidad que merecemos? ¿Cómo aprendemos a relajarnos y a conectar con la alegría fundamental? A nivel global, vivimos tiempos felices. El despertar ya no es un lujo ni un ideal, sino algo críticamente necesario. No debemos añadir más depresión, más desánimo ni más ira a los ya existentes. Se está volviendo esencial aprender a relacionarnos saludablemente con los tiempos difíciles. Tradicionalmente existen tres métodos para relacionarnos directamente con las circunstancias difíciles, haciendo de ellas un camino de despertar y alegría. Al primer método lo llamaremos no más lucha. Al segundo, usar el veneno como medicina. Y el tercero, contemplar cualquier cosa que surja como sabiduría iluminada. Estas son las tres técnicas para trabajar con el caos, las dificultades y los sucesos no deseados de nuestra vida cotidiana. El primer método, no más lucha, consiste en sentarse y mirar directamente cualquier cosa que surja en nuestra mente. La denominamos pensamiento y volvemos a la inmediatez y simplicidad de la respiración.
Una y otra vez volvemos a la conciencia prístina y libre de conceptos. Esta práctica es una forma de dejar de luchar contra nosotros mismos, de dejar de luchar contra las circunstancias, emociones y estados de ánimo. Esta práctica es una herramienta que podemos emplear para entrenarnos en lo que surja en nuestra vida y poder mirarlo con una actitud libre de juicio. Esta instrucción es aplicable al trabajo con el desagrado y su miríada de disfraces. Surja lo que surja, entrénate una y otra vez a observarlo y a verlo tal como es, sin darle nombre, sin tirarle piedras, sin desviar la mirada. Deja pasar todas las historias. La esencia más interna de la mente, carece de sesgo. Los pensamientos surgen y se disuelven eternamente. Así es como son las cosas. Este es el principal método para trabajar con situaciones dolorosas, ya se trate de un dolor global, de un dolor doméstico o de cualquier otro tipo de dolor. Podemos dejar de luchar contra lo que ocurre y ver su verdadero rostro sin llamarle enemigo. Es una gran ayuda recordar que nuestra práctica no está relacionada con conseguir nada. No tiene nada que ver con ganar o perder, sino con dejar de luchar y relajarnos en lo que es. Esto es lo que hacemos cuando nos sentamos a meditar y esta actitud se va extendiendo al resto de nuestra vida. Es como invitar a lo que nos da miedo a que se presente y se quede un rato con nosotros. Empezamos a trabajar con los monstruos de nuestra mente. Después desarrollamos la sabiduría y la compasión para comunicar de manera sana con las amenazas y miedos de nuestra vida cotidiana. A los demonios no se los exorciza, sino que se los trata con compasión. Acércate a lo que te resulte repulsivo, ayuda a quienes piensas que no puedes ayudar y acude a los lugares que te dan miedo. El segundo método para trabajar con el caos es emplear el veneno como medicina. Podemos usar las situaciones difíciles, el veneno, como combustible para despertar. Cuando surge algo incómodo, cualquier tipo de conflicto, cualquier idea de desvalorización, cualquier cosa que nos desagrade, avergüence o resulte dolorosa, en lugar de tratar de librarnos de ello, lo inspiramos. Los 3 venenos son la pasión, que incluye el apetito desordenado o adicción, la agresión y la ignorancia, que incluye la negación o tendencia a cerrarnos. Solemos pensar que estos venenos son malos y debemos evitarlos, pero en este caso nuestra actitud debe ser diferente, porque se convierten en semillas de compasión y apertura. Cuando surge el sufrimiento, la instrucción es abandonar la línea argumental e inspirar no solo la ira, el resentimiento o la soledad que podemos sentir, sino el dolor de todos los demás que en este momento están sintiendo la misma rabia, amargura o aislamiento. Inspiramos el sufrimiento de todos los que lo estén sufriendo. Este veneno no es solo nuestra desgracia personal, nuestra falta, nuestra mancha, nuestra vergüenza, también es parte de la condición humana. Es nuestro parentesco con todas las cosas vivas, el material que necesitamos para entender la sensación que produce ponerse en el lugar de otra persona. En lugar de huir o evitar el veneno, lo inspiramos y conectamos plenamente con él. Hacemos esto con la intención de que todos nos podamos ver libres del sufrimiento. Después, expiramos, enviando una sensación de vasto espacio, una sensación
de ventilación o frescura. Lo hacemos con la intención de que todos podamos relajarnos y experimentar la esencia interna de nuestra mente. Desde la infancia se nos dice que hay algo equivocado en nosotros, en el mundo y en todo lo que pasa. No es perfecto. Tiene los cantos sin pulir, sabe amargo, suena demasiado alto, es demasiado suave, demasiado afilado, demasiado insípido. Tratamos de mejorar las cosas porque siempre nos estamos enfrentando con algo malo, algo erróneo, algo problemático. El punto principal de estos métodos es disolver la lucha dualista, nuestra tendencia habitual a luchar contra lo que nos está ocurriendo. La instrucción de estos métodos es avanzar hacia las dificultades en lugar de retirarnos. Todo lo que ocurre no solo es útil y trabajable, sino que es el camino mismo. Podemos usar todo lo que nos ocurre como un medio para despertar. Podemos utilizar todo lo que ocurre, ya se trate de nuestras emociones y pensamientos conflictivos o de una situación externa, para ver dónde estamos dormidos y cómo podemos despertar completamente, sin reservas. Por lo tanto, el segundo método es usar el veneno como medicina. Emplear las situaciones difíciles para despertar nuestra preocupación por otros que, como nosotros, a menudo se encuentran en situaciones dolorosas. El tercer método para trabajar con el caos es considerar lo que surja como una manifestación de la energía iluminada. Podemos considerarnos como seres ya despiertos. Podemos mirar nuestro mundo como un lugar sagrado. La imagen tradicionalmente empleada para considerar sagrada cualquier cosa que surja es la de un cementerio. Los cuerpos no están enterrados y cubiertos de hierba muy cuidada. No hay lápidas inscritas ni pequeños ángeles dibujados. Así son los cementerios en el Tíbet. El suelo está helado, por lo que los cuerpos se cortan en pedazos y se llevan a los cementerios para que se lo coman los buitres. Estoy segura de que no huelen demasiado bien ni son una vista muy decorada. Habrá globos oculares, pelos, huesos y demás restos de cuerpos por todas partes. En un libro sobre el Tíbet vi una fotografía en la que la gente llevaba un cuerpo a un cementerio. Había un círculo de buitres del tamaño de un niño de 2 años esperándolo. Quizá el lugar más parecido a un cementerio tibetano en nuestro mundo no sea un cementerio occidental, sino el departamento de urgencias de un hospital. Esta imagen podría ser para nosotros una base operativa desde la que trabajar, honestamente asentada en nuestro funcionamiento humano real. En urgencias siempre hay olores, sangre. La situación es totalmente impredecible, pero al mismo tiempo el lugar irradia sabiduría, alimento, algo que nos nutre, algo que es benéfico y puro. Observar cualquier cosa que surja como energía del despertar invierte nuestro patrón fundamental habitual de tratar de evitar el conflicto, de tratar de ser mejores de lo que somos, de tratar de allanar el camino y embellecer las cosas, de tratar de probar que el dolor es un error y que no existiría en nuestras vidas si lo hiciéramos todo correctamente. Esta visión da un giro total a este patrón particular y nos anima a ver el cementerio de nuestras vidas como la base operativa desde la que alcanzar la iluminación. En nuestra vida diaria a menudo sentimos pánico, palpitaciones o un nudo en el estómago porque estamos discutiendo con alguien o porque teníamos un plan estupendo que no está funcionando. ¿Cómo nos metemos en tales dramas? ¿Cómo lidiamos con los demonios de nuestras esperanzas y miedos? ¿Cómo dejamos de luchar contra nosotros mismos? Yendo a lugares que nos den miedo.
pero ¿cómo hacerlo? Estamos tratando de aprender a no dividirnos en nuestro lado bueno, en nuestro lado malo, en nuestro lado puro y nuestro lado impuro. La lucha fundamental se libra con nuestra sensación de estar equivocados, con la culpa y la vergüenza de ser quienes somos. Esas son las cosas con las que nos tenemos que reconciliar. La cuestión está en que avanzando hacia lo que nos resulta difícil y deseamos apartar de nosotros, podemos disolver la sensación dualista entre nosotros y ellos, entre esto y aquello, entre aquí y allá. Los métodos de tratar con el caos nos animan a no sentir vergüenza por nosotros mismos. No hay nada de lo que sentirse avergonzado. Es como la cocina étnica. Podemos sentirnos orgullosos de exponer nuestras albóndigas judías, nuestro curry indio, nuestros guisos afroamericanos, nuestras hamburguesas y patatas fritas americanas. Hay mucho material jugoso de que podemos sentirnos orgullosos. El caos es parte de nuestro campo de juego. En lugar de buscar algo más elevado o más puro, trabajemos con él tal como es. El mundo en el que nos encontramos y la persona que queremos ser son las bases de nuestro trabajo. Este cementerio llamado vida es la manifestación de la sabiduría, y la sabiduría es la base de la libertad y también de la confusión. Estamos haciendo una elección a cada momento. ¿Qué camino seguir? ¿Cómo relacionarnos con el material crudo de nuestra existencia? En primer lugar, hemos de aprender a abandonar las líneas argumentales. Ralentízate lo suficiente como para estar simplemente presente. Olvida toda esa multitud de juicios, esquemas y deja de luchar. En segundo lugar, utiliza cada día de tu vida para tomar una actitud diferente hacia el sufrimiento. En vez de apartarlo de ti, inspíralo con el deseo de que todo el mundo se libere de él, con el deseo de que la gente de todas partes experimente la alegría en sus corazones. Y tercero, reconoce la existencia del sufrimiento, la existencia de la oscuridad. El caos de aquí dentro y el caos de ahí fuera son básicamente energía, son el juego de la sabiduría. Depende de nuestra percepción considerar nuestra situación como un cielo o como un infierno. Rebaja tus criterios y relájate en lo que es.